Los elementos estaban furiosos en el cielo. Los rayos atraviesan el cielo, acompañados de un rugido. El aguacero asustó a todos los transeúntes. Las ventanas del establecimiento estaban iluminadas. El hombre de hombros anchos estaba de pie, con la espalda contra el suelo, sosteniendo un enorme cuchillo de cocina, listo para entrar en acción. Después de disculparse, alguien se dirigió al jefe. El trabajador bajó la herramienta y separó la cabeza del pez. La muchacha pidió tímidamente un aumento de sueldo este mes. La jefa respondió que ese ya lo había recibido el mes pasado. Pero el trabajador continuó preguntando, recordándole lo de la luna. Pero fue interrumpido. El jefe ya no quería escucharla más. La trabajadora miró a su jefe suplicante. El hombre dijo que cada vez que hablaba de su hija, se le llenaban los ojos de lágrimas. Él reprendió a su marido por engañarla y sintió pena por su hija enferma. La muchacha corrigió sonriendo que su marido le era fiel, y ella misma pensaba que el jefe era demasiado emocional. El jefe respiró profundamente y prometió un aumento, pero advirtió que esto era la última vez. Siguieron sinceras palabras de agradecimiento. La heroína puso su mano sobre su corazón. Ella se sintió aliviada. Ahora debería haber suficiente para medicinas. El jefe le pidió a la niña que no se olvidara de sí misma, pasara lo que pasara. Él creía que una psique sana era la clave para la felicidad familiar. La niña pensó que necesitaba dinero para ser feliz. Acercándose a la puerta, casi la abrió y ella se despidió, mirándola por encima del hombro. El jefe se sorprendió de que ella fuera a ir con ese aspecto. Instó a la empleada a mirarse a sí misma. La rubia pensó que no tenía fuerzas para esto, pero se dio cuenta de que tal vez se había topado accidentalmente con Max. Ella dijo en voz alta que iría a cambiarse de ropa, y señalando con el dedo en dirección al cuarto de servicio, se dirigió rápidamente hacia allí. Esa tarde, mientras regresaba a casa, nuestra heroína fue golpeada sin piedad por la lluvia. Las ventanas de las casas brillaban con una luz suave, y ella también estaba ansiosa por llegar a casa y entrar en calor lo antes posible. Pero entonces vio a un tipo tendido en la calle. Su cuerpo musculoso estaba vestido con una camisa blanca como la nieve, y en el costado había una herida cortada que sangraba. La niña se preguntó por qué estaba allí, pero luego vi sangre y entendí todo. La rubia se acercó. Ella comenzó a sacudir al extraño, preguntándole si el chico estaba bien. El joven murmuró algo inarticulado. Abriendo los ojos con dificultad, se concentró en la silueta de una bonita rubia. Pero yo la vi diferente. El extraño agarró con fuerza la muñeca de la niña, lo cual la asustó bastante. Apretando los dientes empezó a suplicar que no lo abandonaran, y la lluvia seguía cayendo. Después de un tiempo, nuestra heroína, toda mojada, estaba en casa. Ella jadeaba pesadamente mientras ayudaba al extraño a entrar a su apartamento. Mientras el niño pasaba junto a la mesa, una nota cayó de su bolsillo al suelo. En ella, un tal Max me felicitó por mi cumpleaños con antelación y acordó una reunión para la mañana. La muchacha acostó al invitado en la cama. Al mirar al extraño, empezó a reprocharse algo a sí misma. El joven hizo una mueca de dolor. La rubia aseguró que no podía dejarlo herido en la calle, y también hubo una petición de no irse. El Salvador se desabrochó la camisa, haciendo clic en los botones. Ella se estremeció involuntariamente ante lo que vio. En el costado del joven había una herida profunda y sangrante. El rescatista preocupado quiso llamar a una ambulancia porque no quería que la víctima muriera. Al abrir el teléfono quiso ayudarlo. En ese momento el herido se despertó y pensó en algo completamente diferente. Él estaba viendo cosas. Tomó a la niña por la muñeca y comenzó a presionarla contra sí. La rubia no era quien él pensaba que era. Ella empezó a retorcerse y a luchar para liberarse. El hombre herido comenzó a apretarla más fuerte. El teléfono de la niña comenzó a vibrar, pero ella no respondió. Incapaz de controlarse, continuó mirando a la morena a los ojos. La rubia drogada no entendía lo que estaba pasando. Había miedo en sus ojos. Dejé caer mi teléfono y me di cuenta de que no podía controlarme. El joven comenzó a tocarle el cabello y a colocarlo detrás de sus orejas. El hombre herido fue considerado atractivo por su salvador. Nuestra heroína quería estar más cerca del joven. Tenía pasión. Ella acarició las orejas de su invitado. Olivia recibió mensajes de una persona desconocida en su teléfono con felicitaciones. Ella decidió besar al joven en un estado de especie de trance. El suscriptor le deseó que estuviera encantada con el día. Al mismo tiempo, sentada sobre el hombre herido, nuestra heroína lo besó y se avergonzó. Ambos estaban muy contentos.
Estaba lloviendo afuera. Las casas de la zona residencial parecían lúgubres y aterradoras. Detrás del cristal de la ventana de uno de los apartamentos, una pareja continuaba besándose apasionadamente. El chico acarició a su pareja, levantándole la camiseta por la espalda. Debido a la fuerza excesiva, la tela de la ropa se rasgó, pero una oleada de tiernos sentimientos nos impidió separarnos. Ambos socios estaban dominados por la pasión. Una bala cayó de la herida ensangrentada del joven al suelo con un sonido metálico. Anteriormente había resultado herido en un tiroteo con desconocidos. De repente el chico escuchó una voz en su cabeza. Empezó a recordar cómo un hombre entró en la habitación, diciendo que el asesino de Julia estaba frente a él. Se giró bruscamente y con nerviosismo hacia el muchacho que estaba acostado con la cabeza cubierta en la cama. Me imaginé a Julia. Ella parecía sombría. Al darse cuenta de repente de dónde se encontraba, el moreno comenzó a girar la cabeza de un lado a otro confundida por lo que había sucedido. Comienza a repasar sus pensamientos en su cabeza, recordando dónde estaba y qué pasó. Después de refrescar su memoria, comenzó a recordar que después de la reunión, por la tarde, se dirigía a casa. Luego, en la carretera mojada, casi hubo un accidente. Los frenos empezaron a chirriar empalagosamente. Los coches tocaron la bocina. Los conductores se gritaron palabras groseras unos a otros. El joven vio de repente la silueta fantasmal de Julia a través de la ventanilla del coche. Él quedó asombrado y decidió seguirla. En la puerta de entrada, la morena se encontró con una multitud de vándalos que la atacaron. Era fuerte y peleó bastante. Entonces el cobarde apuntó con el arma al hombre desarmado. El tipo apretó los dientes y recibió un balazo en el costado. Recordaba claramente el fuerte sonido de un disparo y la herida sangrante en su cuerpo. Recordé cómo caí exhausto al suelo, y ahora buscaba daños en su cuerpo. Palpaba su costado, pero desapareció mágicamente. El chico giró la cabeza en diferentes direcciones, mirando a su alrededor para ver dónde estaba ahora, y luego empezó a oler a la niña. No recordaba cómo había llegado y tampoco podía entender por qué el extraño se parecía tanto a Julia. La rubia empezó a negarlo. Ella pidió con miedo que esperaran y se detuvieran. Ella insistió en que no quería hacerlo. El joven se puso seriamente furioso. La agarró, la tiró sobre su espalda y se colgó sobre ella amenazadoramente. Exigió saber inmediatamente quién era ella. También le preguntó enojado por qué lo había traído allí. Las lágrimas brotaron de los ojos de la niña. Había fotos sobre la mesa. Arena del desierto. Al otro lado parecían estar dos viejos amigos, un soldado y un fotoperiodista. Allí mismo estaba la credencial de un periodista. El joven estaba tomando una ducha. Sus piernas musculosas y fuertes estaban cubiertas de profundas y antiguas cicatrices. Se preguntó en voz alta si Olivia había regresado a casa. El hombre pelirrojo se frotó el cuello pensando. El joven se lavó el jabón bajo chorros de agua caliente. Entonces llamaron su nombre. Max abrió entreabierta la puerta y preguntó el nombre de la chica si era ella quien había venido. Una voz que llamaba provenía de su habitación. Después de romper el pomo de la puerta, el chico, llevado por la ansiedad, irrumpió en su habitación. Olivia estaba gritando algo incoherente. Ella parecía asustada. Lo único que estaba claro era que algo en la sala estaba molestando a la niña. Max corrió allí con una toalla en las caderas. La niña estaba escondida detrás de su espalda. Al abrir la puerta, el joven preguntó qué había sucedido allí. Las cosas estaban dispersas por todos lados. La silla está volcada. Una ráfaga de viento entró por la ventana abierta, haciendo ondear las cortinas. La propia Olivia no podía creer lo que veía. Parecía como si su invitado simplemente hubiera desaparecido. La ventana estaba abierta de par en par. El viento soplaba a través de las contraventanas. La cortina blanca ondeaba. Afuera llovía y la habitación estaba desordenada. La muchacha se detuvo. Miró el desorden y de repente pensó, tal vez había soñado todo esto. Se giró lentamente hacia el sofá y vio una mancha oscura en la tapicería. Sangre, su sangre, no un espejismo. Una voz vino desde atrás. Max miró con alarma, notando la sangre y sospechando que ella podría haber sido herida. Su rostro se puso pálido. La muchacha agitó bruscamente las manos, intentando forzar una sonrisa, atribuyendo todo al susto por la ráfaga de viento. El pánico crecía dentro de ella. Si la policía se enteraba, tendría que perder su turno y eso que acababa de recibir un aumento. El hombre frunció el ceño y volvió a preguntar por el viento, como si dudara de sus palabras.
Ella asintió sin pestañear, confirmando la versión anterior. Encogiendo los hombros hacia adentro, se quedó en silencio. Y su mirada se volvió pensativa, como si Max estuviera tratando de juntar piezas de un extraño mosaico. Mirando alrededor de la habitación, notó cómo las cosas estaban dispersas. Mentalmente notó que el viento no podía haber trastocado todo de esa manera. La sospecha brilló en sus ojos. El hombre la miró hoscamente, como si estuviera a punto de hacerle una pregunta importante. Pero él guardó silencio, pensando que no era asunto suyo. Después de todo, ni siquiera tenían ningún tipo de relación. Max se giró hacia la salida y le dijo que le avisara si ocurría algo. Olivia le agradeció cortésmente, fingiendo calma y ocultando su emoción tras una entonación uniforme. Max se rascó la nuca, avergonzado por la situación, y murmuró algo mientras salía al pasillo. Se hundió en el sofá, exhalando profundamente, como si se hubiera quitado un peso de encima. Su mirada estaba dirigida al techo. El cielo fuera de la ventana estaba negro, pero sus pensamientos eran aún más oscuros. Olivia extendió la mano y vio una bala entre sus dedos, suave, fría como la noche misma. Esta es la misma bala que probablemente salió de la herida del extraño, prueba de que todo fue real. Ella trató de creer que una persona con tanta pérdida de sangre pudiera escapar por la ventana. Y los pensamientos giraban en torno a una sola cosa. ¿Quién era realmente? ¿Y por qué estabas aquí? La bala brilló en su mano mientras la luz de la luna se filtraba en la habitación a través de las cortinas ondeantes. Las altas torres se hundían en la oscuridad, y las ventanas de cristal reflejaban las luces de la ciudad nocturna. Un hombre semidesnudo estaba sentado en una habitación lujosa. Llevaba zapatillas y pantalones negros. Su camisa estaba tirada cerca. Se sentó en la cama del espacioso y elegante dormitorio, rodeado de un frío silencio. Después de atarle el brazo por encima del codo con un torniquete, se inyectó con una jeringa un líquido rojo brillante. La sustancia en la ampolla pulsaba a medida que el niño introducía la aguja de inyección más profundamente en su vena. Su rostro estaba distorsionado por el dolor, los músculos de todo su cuerpo tensos, sus cejas fruncidas. De repente la puerta se abrió de golpe, y un hombre con un traje negro formal irrumpió en la habitación. Entró y se dirigió al hombre sentado en la cama por su nombre. Estaba claro por su voz que estaba irritado. El rubio de ojos azules exigió una explicación con los puños cerrados y su rostro expresando enojo. Notó sangre en el cuerpo del chico y manchas oscuras que se veían a través de la tela de sus pantalones. Damián admitió a regañadientes que unos bastardos le habían disparado en un callejón. El hombre frunció el ceño. ¿Cómo había llegado a ese lugar? La respuesta era sencilla. Alucinaciones. Al levantarse de la cama, Damián se levantó la camisa, dejando al descubierto la herida y su rostro ceñudo. El hombre explotó, recordando la advertencia del médico. La sobredosis aumenta el dolor. Damián se giró bruscamente poniéndose la camisa, tratando de no mirar a su interlocutor. El rubio añadió en voz baja que con una pequeña dosis el hombre podría vivir como una persona normal. Pero se acercó al frasco, y sonriendo, sacó una nueva porción de líquido. Señaló con burla que su interlocutor hablaba exactamente como un médico. El rubio respondió que no podía hacer otra cosa, porque estaba viendo a quien lo había creado. Pero el propio creador, al parecer, se encontraba en un estado terrible. La mano de Daniel de repente se cubrió de un espeso pelaje y sus dedos se transformaron en garras. Miró a Russell tensamente, reconociendo hacia dónde quería llegar. Él sabía lo peligrosos que eran ambos y no tenía sentido ocultárselo más. Un segundo después, ya se había transformado en un enorme hombre lobo con brillantes ojos dorados. Dijo que los humanos y los hombres lobo nunca podrían vivir uno al lado del otro. Y la razón de su libertad es una droga llamada supresor de instintos. La base de la sustancia era el acónito, antes mortal y ahora un elemento disuasorio. El padre lo refinó, creando una fórmula que podía suprimir a la bestia interior. Posteriormente se desarrollaron nuevas versiones, incluso en formato tableta. Así nació la empresa farmacéutica TerraCure. Pero de repente el hombre se sintió mal y se cayó, apoyándose contra el borde de la mesa. La taza se le resbaló de las manos y se estrelló contra el suelo con un fuerte ruido. Los efectos secundarios del medicamento resultaron demasiado, incluso para él. Daniel recordó haber besado a esa mujer, y en ese momento el dolor desapareció. Era como si su cuerpo hubiera regresado a la época en la que aún no había tomado drogas.
La imagen de él sosteniendo un trozo de camisa azul apareció nuevamente ante mis ojos. Dirigiéndose a Russell, Daniel le ordenó que encontrara al dueño de esa cosa. Ella podría ayudar a mejorar la medicina. El hombre se sorprendió, pero aceptó si estaba tan seguro. Preguntó qué hacer con ello, haciendo alusión al tercer participante. El sótano estaba iluminado con luces de neón y un cartel de Vegemay en la entrada. Dentro, el club estaba lleno de vida. La multitud bailaba, bebía y reía al ritmo de la música. Un hombre con una capa negra caminaba por el caos, sin prestar atención a nadie. Caminó por el largo pasillo, sus botas golpeando sordamente el suelo. Al final del pasillo, el extraño se detuvo frente a la puerta y la abrió bruscamente. Dentro había una habitación estrecha, con un sofá en el medio y una mesa con comida y bebida. Varios hombres y mujeres se estaban divirtiendo. Algunos estaban fumando, otros se estaban besando. Un hombre estaba tumbado en el sofá, bebiendo cerveza, con la camisa desabotonada. El extraño se acercó a él, manifestándole su enojo sin más. Le dio un fuerte puñetazo. La cerveza se derramó y la habitación se congeló. El pánico se apoderó de todos. Las chicas gritaron y salieron corriendo horrorizadas junto con los otros chicos. El hombre de la capa tenía el rostro sombrío, y sus ojos brillaban con diferentes luces. El hombre rubio se puso de pie, limpiándose la sangre de la cara con el dorso de la mano. Miró a un lado. Era Silos. El hombre se paró frente a Silas. Su voz sonaba fría. Me recordó a la familia y a la traición. Ahora la rubia tenía que liderar el clan. Silos levantó la cabeza. Preguntó por qué había tanta prisa. Reprochó a Turner su obsesión y su deseo de venganza, como si fuera su guerra personal. Turner apretó el puño. El rostro se tensó. Las palabras de Silas le dolieron. Todo dentro de él estaba hirviendo, pero intentó controlarse. El hombre dijo que creía en el poder de Silas. Pensé que era un lobo, pero me equivoqué. Frente a él había un cachorro que aún no había probado la sangre. El rubio se sintió incómodo. Los dedos se apretaron sobre el cristal. El cristal se quebró. La ira brilló en sus ojos. El rostro se volvió sombrío y peligroso. Extendió bruscamente la mano hacia Turner. Lo agarró y lo inmovilizó contra la mesa. Los dedos se cerraron alrededor del cuello. La ira estalló. La habitación tembló. Todo se vino abajo. Los platos cayeron al suelo. La comida se derramó. Turner jadeaba en busca de aire, pero no hizo ningún intento de liberarse. Solo miré a los ojos. Con dificultad pronunció las palabras. El hombre obtuvo exactamente la reacción que esperaba. Precisamente por eso lo elegí. Silos continuó estrangulándolo. Las manos se apretaron con más fuerza. El hombre de la capa jadeó, pero aún así dijo que era hora de irse. Ha llegado el momento. Turner levantó la cabeza. Una sonrisa apareció en su rostro. Dijo que tenían demasiado trabajo por delante como para desperdiciar su energía discutiendo. Afuera era de noche. Hay un cartel luminoso en la entrada. El nombre del café brilla en letras rojas. Hay una gran luna dibujada encima. Olivia se estaba cambiando de ropa. Ella respondió a la llamada. La voz es tranquila. La muchacha dijo que estaba en el trabajo y que pronto estaría libre. Ella miró el casillero. Había fotos adjuntas. En una está con un niño. En la otra está abrazando a un hombre. Minson se sentó en la cama. Una niña dormía cerca. La niña dijo que el bebé había sido caprichoso, pero ahora se había calmado y estaba profundamente dormido. Olivia llevaba una camisa blanca. Recordó que lo había roto accidentalmente. Era algo extraño y ella se sentía incómoda. Minson se sorprendió por teléfono. Su voz se hizo más fuerte. Ella me recordó cuánto costó esa camisa y no sonó como una broma. Olivia comenzó a abotonarse la camisa. La niña se disculpó. Ella prometió comprar uno nuevo. Minson todavía estaba en shock. Su amiga la interrumpió. Ella asumió que Max estaba involucrado en esta historia. Su voz se volvió más burlona. Olivia se sonrojó. Ella preguntó de nuevo sin entender de qué estaba hablando. Las mejillas se sonrojaron. Su voz temblaba de vergüenza. Minson dijo que claramente había algo entre ellos. En su opinión, deberían haber estado juntos hace mucho tiempo. Ella no tenía ninguna duda al respecto. Olivia se opuso. La muchacha dijo que no había nada entre ellos. La voz era aguda, pero había incertidumbre en ella. Minson rió suavemente. Ella parecía no creerlo, pero no dijo nada más. Las chicas se despidieron. Se despidieron con calma. Olivia colgó. Ella suspiró. Los pensamientos volvieron a la conversación.
Su rostro se volvió pensativo. Ella extendió la mano hacia su bolso. Sus cosas estaban en el casillero. Los dedos sintieron algo en el bolsillo. La niña lo sacó. Había una bala en su mano. Ese es. Ella yacía entre sus dedos. Pesado, brillante, familiar y extraño al mismo tiempo. Olivia miró más de cerca. La bala era dorada. La luz jugaba hermosamente sobre su superficie. Sus pensamientos la llevaron muy lejos. La niña recordó haber estado acostada encima de un extraño. Cómo sus fuertes manos la sujetaron, levantándole la camisa. Entonces el beso salió a la superficie. El recuerdo me invadió. Fue como si mi corazón empezara a latir más rápido. Ella contuvo la respiración. El armario se cerró de golpe. Olivia apretó la puerta con la mano. La segunda mano cubrió la boca. Ella trató de detenerse. Solo había un pensamiento en mi cabeza. Basta. Todo esto hay que olvidarlo. Fue un error. Solo un accidente que no volverá a ocurrir. La puerta del café se abrió. Entraron 2 personas en el interior. Uno estaba reservado, el otro tenso. Eran Turner y Silas. Entraron juntos. El ambiente estaba tranquilo. Turner miró a su interlocutor y asintió hacia las mesas vacías. El salón estaba vacío. Miraron a su alrededor. No había nadie alrededor. El lugar perfecto para tener una conversación sin oídos indiscretos. Los hombres fueron más profundo. Se sentaron en el sofá cerca de la pared. Turner tenía una carpeta amarilla en sus manos. Lo puso sobre la mesa y acercó la carpeta a Silos. La mirada se volvió seria. Todo estaba preparado. Este era el primer objetivo de la lista. Silos se rió entre dientes. Por su reacción quedó claro que no lo tomó en serio. Para él todo parecía una formalidad. El hombre tomó la carpeta en sus manos. Comencé a desplazarme. La atención se centró en las fotografías. El rostro permaneció tranquilo. Preguntó si habría alguna dificultad. Un destello frío brilló en sus ojos. Silos quería saber qué tan bien pensado estaba todo. La respuesta estaba en el caso. El sujeto era huérfano. Vivía sola. Nadie lo buscará. Solo se puede encontrar el cuerpo cuando ya es demasiado tarde. Silos miró la foto con atención. Hombre joven rubio, sonrisa en la cara. Exactor militar sin familia ni amigos. Él preguntó cómo usarlo. Quería entender por qué se eligió a esta persona en particular. Mi intuición me decía que no era así. Turner respondió que sería una beta real. No es una copia, no es un error, sino lo que debería haber estado allí desde el principio. Había orgullo en su voz. Dijo que la mirada en el rostro de Silas valió todo el esfuerzo para ver su reacción. El miedo. Silos permaneció en silencio. El rostro del hombre lobo apareció ante mis ojos. Ojos negros, cuerpo gigantesco. Él era un monstruo. El hombre lobo daba miedo. No como los demás. El poder en él era aterrador. Esta criatura estaba fuera de control. Fue aterrador. Silos no pudo evitarlo. Dio un puñetazo sobre la mesa. El rostro estaba distorsionado por la rabia. La ira estalló. Pero al segundo siguiente algo cambió. Él percibió un olor. Algo en el aire de repente llamó su atención. El hombre se dio la vuelta. Mi mirada se posó en una puerta roja con la inscripción «Solo personal». El olor venía de allí, familiar y perturbador. Él saltó. Sin dudarlo, siguió adelante. Turner intentó detenerlo, pero ni siquiera se giró. Silos abrió la puerta. Ella chocó contra la pared. El hombre entró sin saber qué encontraría al otro lado. Él vio a una niña. Ella permaneció de pie medio girada. Sus ojos eran verdes. Olivia lo miró con miedo. La niña dio un paso atrás. El rostro se puso pálido. La voz tembló. Ella pidió irse. Dijo que llamaría a la policía. A Silos no le importó. Él caminó hacia adelante. Se acercó demasiado. Su mirada se volvió oscura. El hombre la aplastó contra el armario. Apoyó la mano contra la puerta. No la dejé moverse, se acercó más. Sus ojos se deslizaron hacia su cuello. Silos inhaló su aroma. Él me era familiar. Demasiado familiar. Olía a Julia. El corazón del hombre comenzó a latir más rápido. Se inclinó más cerca. El aliento tocó la piel. La niña se asustó. Ella lo empujó, gritó, intentó liberarse. Y de repente se escuchó un ruido. Algo cayó. Era una bala. El mismo que sostenía en su mano. La bala rodó por el suelo. Los hilos se congelaron. El olor se intensificó. Sus ojos cambiaron. Sintió sangre, un conocido, fresco. Todo dentro se encendió.
El hombre retrocedió. Se cubrió la cara con la mano. Las venas del cuello se abultaron. El cuerpo temblaba. Estaba empezando a desmoronarse desde dentro. La cara se distorsionó. Se estaba ahogando. No pude recomponerme. El corazón latía salvajemente. Todo se estaba saliendo de control. Turner irrumpió en la habitación. Su voz era fuerte. Él llamó a Silas. Intentó alcanzar la conciencia. Turner corrió hacia arriba. Agarró a Silas por el hombro. Dijo convincentemente que la niña no era su objetivo. Las cosas ya han ido demasiado lejos. Pero ya era demasiado tarde. La mirada de Silas cambió. Sus orejas se levantaron. Los ojos se volvieron de un amarillo bestial. Turner maldijo. Se dio cuenta de que no tenía tiempo. Era demasiado lento. Todo sucedió demasiado rápido. Sacó un arma de debajo de su capa. La pistola brilló en su mano. El cañón apuntaba a la cabeza de Silas. Era la única salida. La niña quedó en shock. Ella se quedó parada a un lado. Quería gritar, pero no pude. Todo dentro estaba congelado por el miedo. Se oyó un disparo, fuerte, áspero, una salpicadura de sangre. El cuerpo se sacudió. El momento se convirtió en eternidad. La cara de Olivia estaba cubierta de sangre. Sus ojos se abrieron de par en par. Todo dentro se derrumbó. Ella no entendía lo que estaba pasando. El shock la paralizó. La niña miró hacia adelante, y solo entonces ella gritó. Del horror, del dolor, por miedo. Olivia se sentó en el suelo. Se le escapó un grito y una mano temblorosa le tapó la boca. La alfombra, el sofá, el suelo, todo estaba cubierto de sangre. Silas se desplomó junto a él, exhausto. Estaba de rodillas, cubierto de sangre. Los ojos estaban vacíos. Toda la escena parecía congelada en el tiempo. La niña intentó hablar. Las palabras eran confusas. Los labios temblaron. Los ojos verdes miraron su cuerpo sin vida con horror. Ella miró hacia arriba. La voz se hizo un poco más fuerte. Sus labios susurraron que ya no respiraba. Ya todo terminó. Olivia comenzó a retroceder. Mis manos temblaban. Todo el cuerpo temblaba. La silueta de Turner acercándose apareció en el rabillo del ojo. Extendió la mano hacia su capa. Los movimientos fueron pausados. Cara sin expresión. Esto solo aumentó el miedo de la niña. El hombre sacó un paño blanco del bolsillo de su abrigo. Avanzó lentamente. Ella se apretó contra el armario. El miedo estaba congelado en sus ojos. El trapo estaba justo al lado de su cara. Él le cubrió la boca. La niña se retorció y gimió, casi perdiendo el conocimiento por el horror. De repente se oyó una voz. Alguien la llamó por su nombre. Un llamado agudo devolvió a Olivia a la realidad. Ella saltó, todo sudando y en pánico. Ojos bien abiertos. Los dedos todavía temblaban. La niña se tapó la boca, respirando con dificultad. El jefe irrumpió en la habitación. Su apariencia lo dejó atónito. Pregunté qué pasó. Ella permanecía como si estuviera en la niebla. La niña señaló hacia un lado. La voz se quebró. Ella tartamudeó, apenas capaz de decir que alguien había disparado un tiro justo allí. El hombre frunció el ceño. Pregunté qué dijo exactamente la niña. Su voz era tranquila, y de repente se quedó congelada, como si se hubiera dado cuenta de algo. Olivia miró hacia otro lado. No había nada hacia donde ella señaló. La habitación estaba limpia, sin marcas ni sangre. La niña susurró que vio rastros en el casillero, en el suelo, en todas partes. Había sangre. Ella podría haber jurado. Pero ahora todo se ha ido. Olivia se llevó la mano a la sien. Mi frente empezó a sudar. El dolor de cabeza empeoró. Era como si la mente no pudiera hacer frente a la realidad. El jefe dijo tranquilamente que podría ser una migraña. Muy poco sueño. Es hora de bajar y ayudar con el trabajo. Olivia se quedó sola. Los pensamientos daban vueltas sin dar descanso. Ella todavía no podía entender dónde terminaba el sueño. Si solo fue un sueño, ¿por qué me dolía tanto todo por dentro? ¿Por qué todo parecía tan real? El rostro del hombre apareció nuevamente ante mis ojos. Cabello rubio. Su cuerpo, que se estaba convirtiendo en algo aterrador e inhumano. Había una cruz colgada en la pared. La luz era tenue. Había silencio dentro de la iglesia. El aire olía a cera y oraciones. La monja estaba colocando velas. El sacerdote estaba de pie junto a la ventana. Su mirada era pensativa. Sostenía un objeto brillante entre sus dedos. Era una bala. Ese es. Él la miró pensando. El nombre de Damian Brown seguía sonando en su cabeza una y otra vez.
Los rumores sobre su condición resultaron ser ciertos. Alguien finalmente decidió disparar. Él mismo no creía que esto fuera posible. Escondido en las vestimentas clericales estaba ese mismo hombre, Turner. Debajo de la calma exterior, bullían pensamientos de fracasos y consecuencias. Todo podría haber sido diferente. Lo recordé de pie por la noche con una pala. Viento frío. El suelo crujió bajo los pies. La arena cayó sobre el cuerpo. Estaba terminando el trabajo. Silas enterrado. Todo tenía que desaparecer. Pero queda una pregunta. ¿Quién es esta mujer y qué relación tiene con Brown? Turner se distrajo de sus pensamientos. Alguien se dirigió a él. La voz lo sacó de su estupor. El Santo Padre escondió la bala en el bolsillo de su camisa negra. Se giró para mirar a los recién llegados, intentando parecer tranquilo. 2 personas entraron en la habitación. Uno con una mochila, el otro con un suéter negro. El segundo dijo que iba a participar en la obra. El niño quería invitar al Santo Padre. Su amigo escribió el guión y él interpretará el papel principal. Había entusiasmo brillando en sus ojos. Max se presentó. Él era educado. Dijo que el sermón causó una impresión. La voz sonaba sincera pero contenida. Andreas explicó que conoció a Max en el extranjero. Max agregó que solía ser corresponsal de guerra. Ahora trabajaba como reportero. Habló con una leve sonrisa. Había un cansancio en su voz, como si hubiera visto demasiado. El sacerdote estrechó la mano de Max. Le pregunté qué área cubría. La pregunta sonó casi formal. Max respondió que por ahora escribe sobre las estrellas, pero sueña con abordar temas serios. Se rascó la parte posterior de la cabeza, avergonzado. Andreas recordó el sábado. Preguntó si el Santo Padre estaba libre. Se disculpó brevemente diciendo que estaba ocupado. El chico suspiró con decepción. Quería reservar un asiento VIP. Esperaba que el sacerdote viniera otra vez. Le dio una palmadita a Max en el hombro. Fue una señal. Era hora de partir. Se giraron hacia la salida. El ambiente era ligero. Andreas se rió entre dientes. Recordó a la chica con la que Max tenía una aventura. Había un toque de humor en su tono. Max se tensó. Él insistió en que no había nada entre ellos. Solo amistad. Solo deseos mutuos de felicidad. El Santo Padre los observaba desde detrás de sus gafas. Su rostro estaba tranquilo, pero sus ojos brillaban sospechosamente. Él escuchó la conversación. Su atención se centró en Max. Había algo en este hombre que lo hacía sentir incómodo. Andreas volvió a bromear. Sus palabras sonaban desafiantes. Habló de lo que hacen los sacerdotes. La risa sonó incómoda. Ambos se rieron. El sonido resonó por toda la iglesia. Pero el Santo Padre no sonrió. Llegó la noche. Estaba oscureciendo afuera. Se encendieron luces en las ventanas de las casas. Un cielo estrellado se extendía sobre la ciudad. Olivia se quedó en casa con Minson y su hija. Minson preguntó si era cierto que iba a algún lugar el sábado. La niña estaba sentada en el suelo. A sus pies había una mochila amarilla. Ella reorganizó sus cosas en silencio, como si se estuviera preparando para irse. Minson la llamó por su nombre. Pero Olivia no respondió. Ella pensó en ello. Sus pensamientos la llevaron cada vez más lejos. Demasiadas cosas raras. Demasiadas coincidencias. Todo empezó en un momento que parecía un sueño. Luego hubo una pesadilla. Se sintió real. El pulso de la niña se aceleró mientras trataba de recordar cuál de esas cosas era cierta. Minson no lo soportó. Su voz se quebró. Ella gritó, causando que Olivia se estremeciera y volviera a la realidad. El amigo se volvió hacia Luna. La niña estaba en sus brazos. Ella preguntó si Max alguna vez le había pedido a Olivia salir. Luna miró a su madre y preguntó con una voz apenas audible sobre una cita. Pero la palabra salió ininteligible. Solo salió Sfidanie. Olivia se puso de pie. Extendió sus manos hacia su hija. La voz era suave. La muchacha intentó explicarle que aquello no era una cita en absoluto. Minson no le dejó terminar. Ella se dio la vuelta con el bebé en brazos y se fue. Dijo que era hora de elegir un atuendo. La voz sonaba decidida. Olivia pensó en ello. Su rostro se puso serio. Ella susurró en su mente que nunca escuchaba. La niña exhaló. Se le ocurrió que quizás esto le vendría bien. Quizás deberías darte un poco de libertad. Minson le ofreció un vestido rojo. Brillaba en la percha. El vestido parecía lujoso, demasiado impresionante. Olivia le restó importancia con un gesto. Ella agitó sus manos. Su cara se puso roja. Ella encontró el vestido demasiado provocativo. Minson levantó la voz.
Ella dijo que esto es exactamente lo que se necesita demasiado para finalmente alcanzar un nuevo nivel. El amigo se acercó. Había curiosidad en sus ojos. Quería saber qué pensaba realmente Olivia sobre Max. La niña se sonrojó. Las mejillas se sonrojaron. Su mirada bajó. Ella intentó decir algo, pero se le quedó la lengua atascada. Minson siguió insistiendo. Ella me sugirió que simplemente imaginara que quería besarlo. Había una nota juguetona en su voz. Una imagen apareció inmediatamente en la mente de Olivia. Max se paró frente a ella, medio desnudo, grave, silencioso, y por alguna razón muy cerca. Ella llevaba un vestido rojo, el cabello está suelto. La luz cayó suavemente. Max extendió lentamente su mano y tocó sus rizos. La respiración se hizo más frecuente. En esta imaginación, Max se acercó más. Sus dedos se deslizaron por su mejilla. Mi corazón latía con fuerza en mis sienes. Él tomó suavemente su barbilla. Su rostro estaba muy cerca. Había ternura y deseo en sus ojos. Y entonces sus labios se tocaron. El beso fue lento, cálido. Fue como si hubiera derretido todo el hielo que tenía dentro. Olivia volvió a la realidad. Las mejillas se sonrojaron. Se cubrió la boca con la mano. Los pensamientos comenzaron a dar vueltas. La niña miró hacia abajo. Un extraño sentimiento se agitó en mi interior. Ella misma admitió que quizá no fuera tan mala idea. Llegó la mañana. El alto edificio reflejó los primeros rayos del sol. El cielo era azul. El aire parecía transparente. 2 hombres estaban sentados en el sofá. Uno de ellos es Max. Miró atentamente alrededor de la habitación. Su rostro estaba concentrado. Había un hombre sentado en la silla frente a ellos. Resultó ser Damian Brown. Max lo reconoció por la fotografía del archivo. La silla era sencilla. No coincide con el estado. Sobre la mesa está el nombre del propietario. Todo parecía demasiado tranquilo. Max volvió su mirada hacia Brown. Él lo estudió. Intenté comprender quién era este hombre y qué se escondía detrás de su nombre. Un hombre con rasgos expresivos, camisa blanca y pantalón negro. Él parecía severo, ojos dorados. El cabello está peinado. Los rasgos faciales son impecables. Los músculos están tensos. Irradiaba confianza y fuerza. Había tensión en la habitación. Todo dentro se congeló. Había una conversación importante por delante que podría cambiar muchas cosas. Damian Brown, un magnate farmacéutico, apareció de la nada y rápidamente se convirtió en la persona más comentada en las noticias. Algunos lo llamaban el hijo favorito del presidente de la compañía. Otros murmuraban que era el amante de un funcionario de alto rango. En los últimos meses, los titulares se han llenado de rumores sobre su adicción y la rara enfermedad que lo estaba destruyendo desde dentro. Esta enfermedad llamó la atención de TerraCure. La empresa comenzó a ganar dinero con medicamentos para enfermedades inusuales. Max se pasó la mano por la frente. Ahora entendía por qué su editor estaba tan obsesionado con esta empresa. Recordó que el jefe le gritaba que sacara toda la suciedad. Mujeres, drogas, cualquier cosa que pueda ser incriminatoria. Max pensó que el verdadero objetivo era la empresa, no la vida personal de sus participantes. Pero no tenía sentido discutir. La secretaria llamó mi nombre. Max salió de sus pensamientos y preguntó, ¿cuál es el tema principal de la conferencia? La secretaria empezó a responder, pero el chico la interrumpió. Max se volvió hacia el señor Brown y le dijo que sería mejor si lo dijera él mismo. El chico añadió, que nadie conoce el tema de las drogas tan bien como el propio presidente. Damian lo miró. La voz era fría. Él preguntó, ¿a qué medicamento se refiere exactamente? Sus ojos dorados brillaban. Algo extraño pasó a través de ellos. Max se dio cuenta de esto y se tensó. Estaba sudando. Mis pensamientos estaban confusos. Había una creciente sensación dentro de mí de que el señor Brown era mucho más inteligente de lo que parecía. De repente Damián se puso de pie. Su voz se volvió definitiva. Decidió terminar la reunión. Max intentó detenerlo. Extendió su mano. Él dijo que tiene un par de preguntas más. La secretaria se acercó. Se ofreció a acompañarlo a su casa. Max pensó que necesitaba urgentemente llamar la atención. Llamó al presidente por su nombre. Damian se dio la vuelta. Su mirada era pesada. Max se tensó. La secretaria intervino nuevamente. Advirtió que las preguntas personales eran inaceptables. Pero el chico no se detuvo. Preguntó qué había captado el interés de Damian últimamente. Quería hacerle sentir emotivo. La secretaria intentó intervenir nuevamente.
Pero Max agregó que es importante que los lectores sepan quién dirige la empresa. A Damián no le gustó. Su rostro se distorsionó. La mano se movió bruscamente hacia la sien. Apretó los dientes. Mi cabeza empezó a dolerme más. Miró enojado a Max. Los ojos brillaron fríamente. Max estaba avergonzado. Me disculpé. Intenté suavizarlo, pero todo fue en vano. Damián estaba furioso. Las palabras fueron duras. Le dijo que se fuera y no volviera nunca más. La secretaria tomó a Max del brazo. Conducido a la salida. Se dio la vuelta para decir adiós. Su mirada estaba atenta. Se preguntó si los rumores eran ciertos. Quizás el señor Brown esté realmente enfermo, o algo peor. En la oficina, Damián se apoyó en la mesa. Su rostro se puso pálido. Apenas podía sostenerse. La visión se volvió nublada. Noche. Un gran coche negro se detuvo cerca de un edificio residencial. Las ventanas estaban tintadas. De allí salió un hombre. Estaba hablando por teléfono. Informó que se encontraba frente a su casa. La conversación fue con Damián. Era Russell. Tenía en la mano un trozo de tela azul. Se lo llevó a la nariz. Reconocí el olor. Damián ordenó por teléfono que se apresuraran. Russell asintió y comenzó a buscar el piso correcto. Llamó a una de las puertas. Una niña se asomó por detrás de ella. Era amiga de Olivia. Él no esperó. Abrió la puerta de golpe. La niña gritó. Ella voló directamente a los brazos del chico. Russell volvió a llevarse el paño a la cara. Inhalé el aroma. Él dudó. Algo estaba mal. El chico notó mentalmente su olor, pero su apariencia no coincidía con la descripción. Damián mencionó a una rubia. Minson dio un paso atrás, y ella le preguntó bruscamente por qué la olía. Su voz se quebró por la indignación. Russell se volvió hacia el hombre que estaba a su lado. Era Juan. Dijo que podría haber habido un error. Es hora de irnos. Los hombres salieron. Minson los llamó. Su voz estaba emocionada. Ella exigió una explicación. La niña permaneció en la puerta. Los pensamientos bullían en mi interior. La pregunta que seguía rondando en su cabeza era: ¿qué acaba de pasar? Minson se pasó la mano por la cara. Exhaló profundamente y pensó: el mundo definitivamente se está volviendo loco. Mientras tanto, Max estaba parado frente a la puerta. Estaba elegantemente vestido, pero por dentro se sentía incómodo. Las palabras de Tommy seguían resonando en su cabeza. Olivia abrió la puerta. Max sonrió, pero se quedó congelado. Ella estaba deslumbrantemente hermosa con un vestido rojo. La niña dijo hola. La voz era suave. No podía quitarle los ojos de encima. El corazón empezó a latir más rápido. El vestido resaltaba perfectamente su figura. Le quedaba como un guante. Ella preguntó tímidamente si se veía bien. Max respondió que se veía genial. Él le dijo que lo usara más a menudo. Olivia se dio la vuelta. La mirada cayó sobre la ventana. La lluvia hacía ruido fuera del cristal. Me sentí extrañamente incómodo por dentro. Se dio la vuelta y prometió llevar un paraguas. Sus ojos se deslizaron sobre las gotas. Me acordé de aquella noche. Un hombre herido apareció ante mis ojos. La llamó Julia. La voz era débil, casi suplicante. Una niña con un vestido blanco corría por el césped. Alguien llamaba a Julia. Se acercaba a ella a través de la luz. Silos le agarró la mano. La voz estaba quebrada. Él pidió quedarse. Los ojos brillaban con miedo y esperanza. Miró y ya no estaba Julia frente a él. Y Olivia, chica del café. Su mirada cambió. Los ojos azules se abrieron. Estaban brillando. La mano se sacudió hacia arriba. Desde el suelo, a través del barro húmedo. Alguien lo atrapó. Lo agarré con fuerza. Ayudó a salir. La tierra se desmoronó. Era un hombre con una capa negra. Él lo recogió. La voz sonaba burlona. La tarde era oscura y fría. La mirada de Silas se oscureció. Los ojos brillaron con malicia. Había sangre seca en la ropa. Él siseó que el sueño era repugnante. En las estanterías había filas de botellas con diferentes bebidas alcohólicas. Vino, champán, brandy, whisky, martini, ron. Para todos los gustos y presupuestos. Había 2 clientes sentados en la barra. Max pidió perdón por lo sucedido. El interlocutor preguntó qué le pasó a su amigo. El interlocutor no lo pudo confirmar con certeza. Después de todo, nunca se perdía una actuación sin un motivo. Hace media hora, un tipo estaba en la taquilla del teatro con una expresión confusa en su rostro. Resultó que la actuación fue cancelada debido a la ausencia del actor principal. Tommy no vino por alguna razón desconocida. Pero el amigo estaba tranquilo,
y asumió que simplemente se quedó dormido en el camino hacia aquí y durmió demasiado en su parada. Max dijo que esto ocurrió por primera vez en Nueva York, cuando se programó una reunión. El tipo llegó muy tarde ese día. Los chicos se conocían desde hacía mucho tiempo. En aquella época Max trabajaba como corresponsal de guerra. Y en ese momento no se dio cuenta inmediatamente de que había un soldado frente a él. Después de todo, Tommy se sentía bastante estúpido. La niña preguntó cómo había llegado hasta allí. Su interlocutor no se llevaba bien con su padre cuando era niño. Por eso me fui de casa cuando todavía era un colegial. Cuando era niño, Max aceptaba cualquier trabajo. Y terminó aquí. Su familia no tenía idea de dónde estaba su hijo ahora ni qué estaba haciendo. La rubia expresó su comprensión. Y ella miró hacia otro lado pensativamente. El chico asumió que había cansado a su bella interlocutora con sus charlas sobre sí misma. Le preguntó a la muchacha cómo había sido su juventud. Sus padres murieron cuando ella aún era una niña. En ese momento, lo que más deseaba la niña era crecer para poder crear su propia familia. Y por eso me sentí tan feliz cuando conocí a mi marido. El joven también quería formar una familia. Después de eso, nuestra heroína dejó de sentirse sola. Entonces nació la luna. El chico le propuso matrimonio a su amada, y se puso a trabajar para sacar adelante a su familia. Pero 8 meses después, cuando lo volvió a ver, su amada estaba enterrada en las profundidades de la tierra. Una muchacha embarazada estaba de pie ante la tumba, vestida de luto. Su hija nació prematuramente. Era caprichosa y enfermiza desde su nacimiento. Los médicos no podían explicar la naturaleza de lo que le estaba sucediendo al niño. Sin embargo, la madre sabía que la razón estaba en ella misma. La luna vino al mundo llena de amargura y desesperación. El hombre rubio yacía en el suelo húmedo. Su cuello y hombro estaban cubiertos de sangre. Había una bestia con una pata con garras parada cerca. La morena se acercó a ese lugar con pasos rápidos. Gritó en voz alta el nombre de Silas. El lobo blanco lo miró con desafío en sus ojos azules y gruñó profundamente en su garganta. Su boca con colmillos estaba manchada con la sangre de su víctima. El depredador pisó el cuerpo aún caliente de la víctima. Y con movimientos suaves, cuidadosos y sigilosos se dirigió hacia el huésped no invitado. Pero de repente, impulsándose desde el suelo, la bestia dio un gran salto hacia adelante con decisión. Era como si la muerte inevitable se precipitara hacia nosotros. El hombre le ordenó a Silas con voz autoritaria que se detuviera. Sus dientes ya estaban transformándose en colmillos depredadores. Un segundo después, 2 lobos se enfrentaron en un brutal duelo. El animal oscuro tenía ojos de diferentes colores. Al golpearse los costados, volaron hacia los lados. Pero entonces, poniéndose de pie de un salto, los animales comenzaron a dar vueltas, vigilando al enemigo a cierta distancia. El lobo blanco dijo que el hombre ya estaba muerto, y preguntó qué hacer ahora. Un amigo le pidió a Silas que se calmara. Insistió en que valió la pena esperar 3 días. Si otra persona oyera su conversación, sería un rugido de timbre diferente. Belly dijo que estaba harto de las tonterías bíblicas. El interlocutor explicó que la entrega del cadáver a la morgue tardaría 3 días. Esto hará que sea más fácil acceder. Después de todo, el muerto se convirtió en hombre lobo al tercer día. Silas encontró este hecho bastante fascinante. Levantando la cabeza, preguntó si el asistente reconocía quién era la mujer del café. El lobo oscuro respondió negativamente. Me pidió que esperara, prometiendo que toda la información llegaría más tarde. La atmósfera se estaba poniendo tensa. Había muy poco tiempo. Silas continuó pensando en esa persona. Y eso lo volvía loco. Y ahora él estaba mostrando sus ojos azules y descubriendo su boca depredadora. La luz suave creó una atmósfera acogedora. Nuestra heroína y Max estaban sentados en un lugar público. La niña estaba bebiendo vino tinto. La muchacha bebió un sorbo de la noble bebida de uva. Y me pregunté por qué de repente me acordé de mi marido. Esto la hizo sentir bastante incómoda. De repente, al mirar su mano, se dio cuenta de que había olvidado quitarse el anillo de compromiso antes de salir de casa. Max gritó el nombre de su interlocutor y dijo que tenía gotas de vino en la cara. La niña empezó a preguntar dónde y a limpiarse de forma inapropiada. Una amiga le pidió permiso para ayudarla. Pronto aseguró que todo estaba listo. Olivia se sonrojó de vergüenza, avergonzada por esta situación. Los ojos verdes miraron a Max. Los corazones latían a 1000 por hora y sus pulsaciones se aceleraban locamente. Algo inimaginable estaba sucediendo. La niña me interrumpió y se dio la vuelta.
Tartamudeando un poco por la vergüenza, preguntó si ya no era hora de que volvieran a casa. El chico miró a Olivia con ansiosa ternura. Dijo que sinceramente quería que ella y Luna fueran felices. Max cubrió la mano de su interlocutor con la suya y le pidió que actuara como ella creía que era correcto. Creí que Olivia se lo merecía. Nuestra heroína estaba sumida en sus pensamientos. Se preguntó si merecía ser feliz, y decidí que sí, lo era. Olivia acercó su rostro al chico y le besó tiernamente en la mejilla. En ese momento ella quiso hacer lo que su corazón le decía. Sus labios se encontraron en un beso. Era cálido y profundo. Max le sujetó la cabeza con fuerza y Olivia colocó suavemente su mano sobre su hombro. El beso se hizo más atrevido. La respiración se aceleró. Sus cuerpos se presionaron más cerca. Todo dentro se encendió como una chispa caliente. La niña dio un paso atrás, respirando con dificultad. Sus labios temblaban, sus ojos brillaban. Había ansiedad y deseo de detenerse en su mirada. Max tomó su mano. Su palma estaba caliente. Olivia susurró palabras que sonaban impacientes y ligeramente insolentes. Ella dijo que no estaba aquí. Ella sonrió levemente y miró hacia otro lado. Ya había espacio en su cabeza para una continuación. La pareja se dirigió a la bolera. Allí unas bolas pesadas rodaban por el camino con un rugido ensordecedor. La muchacha propuso una apuesta. Quien consiga más puntos pide un deseo. Max se sorprendió, pero no pudo resistirse. Él estuvo de acuerdo. La emoción se encendió en mi interior. Esta noche prometía ser memorable. El chico demostró cómo sostener la pelota. Sus manos se envolvieron cuidadosamente alrededor de sus muñecas. Ella escuchó atentamente, pero la sonrisa nunca abandonó su rostro. Olivia realizó el primer lanzamiento. La pelota rodó por el camino. Ella contuvo la respiración y saltó de alegría, casi un ataque. Aplaudieron, rieron y se animaron unos a otros. La tensión dio paso a la alegría. Bebimos cerveza juntos. Chocamos las latas. Todo parecía fácil. Todo parecía real. Max hizo un lanzamiento. Strike. Él levantó las manos y la miró triunfante. Olivia resopló pero rió. El siguiente lanzamiento fue suyo. Ella se recompuso y apuntó. Golpear, golpear. Ella chilló alegremente. Chocaron las 5 entre ellos. Entre ellos saltaron chispas. Todo se encaminaba hacia el final. Olivia estaba sentada en el sofá con una falda blanca corta. Ella suspiró. Sus mejillas estaban sonrojadas y su respiración era entrecortada. Max se arrodilló frente a ella. Le quitó con cuidado las zapatillas y le puso los zapatos. Su gesto fue conmovedor. Olivia lo miró con una leve sonrisa y una ceja levantada. Ella le preguntó si la había engañado porque había jugado demasiado bien. Max admitió que no es un novato, pero agregó que esta era su primera cita de bolos. Olivia levantó las cejas. Echó la cabeza hacia atrás y se rió. La camisa estaba ligeramente abierta y la corbata se había deslizado hacia un lado. Él lucía impecable. Olivia sonrió. Todo fue exactamente como ella lo soñó. Simple felicidad a través del ruido de las bolas rodando. Max estaba terminando de ponerse los zapatos. Sus dedos se detuvieron brevemente en su tobillo. Él la miró con admiración. La niña se quedó congelada. Lo pensé. Algo en su mirada la calentó desde dentro. Ella se inclinó lentamente más cerca. Su cabello cayó hacia adelante. Ella susurró y le preguntó cuál sería su deseo. Los labios temblaron de anticipación. Max todavía estaba arrodillado. Ella lo miró, ojo al ojo. El aire entre ellos se espesó. Él se puso de pie. Sus rostros estaban a una distancia peligrosa. El chico se inclinó un poco más y formuló una contrapregunta. Max se metió un mechón de cabello detrás de la oreja. El tacto era suave. Olivia cerró los ojos y contuvo la respiración. Se encontraron en la puerta del hotel. Los labios se fusionaron en un beso. La abrazó fuerte pero con delicadeza. Ella respondió con impaciencia. Max se quitó la chaqueta. Los besos se hicieron más apasionados. La guió a ciegas hasta que sus corazones comenzaron a latir al unísono. Max lentamente le quitó la tira del vestido rojo del hombro. La piel debajo de sus labios ardía. Ella gimió, perdiendo cada vez más el control. El chico le levantó la pierna. Levantó la cadera. Olivia se subió encima de él sujetándolo por el cuello. Él sugirió tomar una ducha juntos. La niña se sonrojó. Ella sonrió nerviosamente. No sabía qué responder. Él susurró algo. Y pronto ambos se desplomaron sobre la cama. La camisa del chico desapareció. Max le besó el cuello.
El compañero se arqueó, jadeando por las sensaciones. Le pasó la mano por la cara. Se me enganchó el pelo. Su mirada era suave pero profunda. El chico sabía que la quería. Se abrazaron. Olivia estaba casi desnuda. El lino negro brillaba bajo la suave luz. La besó sin parar. Destello, chispa. No quedaba aire entre ellos. Solo respiración, solo manos, solo labios. De repente sonó el teléfono. Vibró en el suelo. La niña giró la cabeza. En la pantalla está Minson. Todo se congeló. Todo lo que quedó en la habitación fue el temblor de sus cuerpos y el llamado de la realidad. Olivia y Max irrumpen en la sala de emergencias. El cartel rojo del hospital brillaba sobre la entrada y la voz de la niña se quebró de emoción. Hay pánico y miedo en cada paso. Nuestra heroína corrió temblando de miedo. Minson estaba temblando y murmurando. Solo estaban comiendo galletas cuando de repente Luna se debilitó. El amigo se quedó de pie junto a la cama, casi gritando. Luna estaba acostada sobre las sábanas. El niño ardía por todas partes. Respiraba con dificultad y se aferraba convulsivamente a la sábana, como si luchara por cada respiración. Un médico se acercó por detrás con un cuadro clínico, y con calma informó que Luna había tomado su medicamento y se había quedado dormida. Su voz sonaba contenida y tranquila. Miró los papeles. Este es ya el tercer caso este año. Los ataques se hacen más frecuentes. Es posible que la conciencia no pueda soportar lo siguiente. Olivia se quedó congelada como una estatua. Las pupilas de sus ojos verdes se estrecharon y su rostro se puso pálido. Me pareció como si el suelo se hubiera deslizado bajo mis pies. La muchacha retrocedió. Mis piernas cedieron. Max la atrapó y logró extender la mano. Olivia estaba al borde del desmayo. El niño intentó encontrar esperanza. Pregunté si era posible recibir tratamiento en el extranjero. Debe haber al menos alguna posibilidad. El médico meneó la cabeza. Sin un diagnóstico, ningún centro se hará cargo del caso. No existe ningún método adecuado en el mundo. Max se enfureció. La ira se apoderó de su voz. ¿Significa esto que todavía es posible tener esperanza? El médico permaneció tranquilo. La enfermedad es rara. Quizás alguien ya lo esté estudiando. El tipo no lo soportó más. Le enfurecieron las respuestas estereotipadas. La niña está sufriendo y le dicen, esperamos. Me vino a la cabeza la oficina de TerraCure. Conferencia de prensa. Palabras del secretario sobre las enfermedades raras. El periodista colocó suavemente sus manos sobre los hombros de Olivia. La mirada se volvió aguda. No iba a esperar más. El tipo se acercó y dijo que tenía una idea. Y les propuso que fueran juntos sin perder un segundo. La pareja se encontraba conduciendo hacia algún lugar. Había un pase colgando del cuello de Max. Iba a asistir a la conferencia y sabía cómo entrar. Olivia asintió. El nombre de la empresa me sonaba familiar. Recordó que había oído hablar de TerraCure en alguna parte antes. El chico recordó que el evento se desarrollaba hoy. Fue una oportunidad. Iba a contar sobre la enfermedad de Luna. Max prometió estar allí y ayudar. La niña susurró palabras de agradecimiento con dificultad. Ella se sentía abrumada por la culpa por todo lo que había sucedido. Ante mis ojos apareció una bolera. Risa. Alegría. ¿Cómo podría reírse sabiendo que el niño estaba enfermo? Las lágrimas fluyeron solas. El personaje principal apretó los puños y se mordió el labio. Los pensamientos corrían de un lado a otro como si estuvieran en una jaula. El chico le tocó la mano. Silenciosamente. Él no juzgó. Apoyado. Prometió encontrar una solución. Olivia lo miró. Hay gratitud y dolor en los ojos. Todo estaba mezclado dentro. El tren circulaba por la carretera nocturna. La niña lloró, apretando sus manos contra su pecho. Max la sujetó por los hombros y la abrazó en silencio. Luna llena. Bosque. Olivia está de pie a la sombra de los árboles. El viento enreda el cabello. Ella mira a su alrededor sin entender dónde está. Un aullido surge desde atrás. El sonido es aterrador, parecido al de un animal. La niña se gira bruscamente y se queda sin aliento. Un lobo aparece en el camino. Los ojos brillan en la oscuridad. El cuerpo de nuestra heroína se congela. Su mente entra en pánico. Mis piernas me llevan lejos. El corazón retumba en los oídos. Ella no entiende por qué corre. Su cuerpo decide por ella. El lobo otra vez. La silueta es más brillante. Sus ojos reflejan un depredador del que es imposible esconderse. Pero la bestia comienza a cambiar. Se vuelve humano. Esto no es solo una imagen. Es alguien familiar. La niña recuerda. Damián. Su cara,
su olor. Él yacía en el suelo llamándola por otro nombre. De repente todo desaparece. Olivia se despierta con la cabeza apoyada en el hombro de Max. El tren sigue en movimiento. La niña se endereza bruscamente. Max está durmiendo. Sus brazos están cruzados. Su rostro está tranquilo. Él no notó nada. Ella se toca la frente. Todo en sudor. El sueño era demasiado real para ser solo un sueño. El pensamiento es pegadizo. ¿Por qué él? ¿Por qué otra vez? Ese tipo aparece con demasiada frecuencia para ser una coincidencia. La niña mueve la cabeza. Suficiente. Tienes que recomponerte, el pánico no ayudará. El sol de la mañana toca la fachada. El Hotel Internacional brilla bajo los rayos. El día apenas comienza. Damian camina con Russell. Los trajes quedan perfectos. La conversación suena tensa. Estaban esperando el ascensor. Se desató una discusión entre los hombres. El presidente llamó a la mujer. Se escuchó un susurro detrás de él. Los empleados reconocieron a Brown. Russell mencionó un trozo de blusa. Él dijo que ella no era su tipo. La frase sonó cáustica y hizo que Damian perdiera los estribos. Silencio. El ascensor tardó mucho tiempo en descender. La tensión iba creciendo en el interior. Ninguno miró al otro. Las puertas se abrieron. Había una chica parada en la parte trasera del ascensor. Él entró primero, sin notarla al principio. La gente está susurrando. Alguien grita un nombre. Olivia mira hacia arriba y se congela. El rostro que tiene delante le resulta demasiado familiar. El corazón tiembla. Surge un beso. Se cubre la boca, sonrojándose. Los pensamientos están confusos. El corazón late más rápido. El pecho está comprimido. ¿Por qué ahora? Damian olió el aroma. Frunció el ceño y se concentró. Se giró bruscamente. Hay un brillo de casa en sus ojos. Él la está buscando. Lo siente. Pero no lo puedo encontrar, los pasos se pierden. Las puertas se abren. Max y Olivia salen. No llegó a tiempo. No lo vi. El presidente se vuelve hacia Russell. La voz es un hilo tenso. La conferencia está cancelada. La secretaria no entiende. Él pregunta. La respuesta es el olor de esa misma mujer. Era imposible cometer un error. Russell le pidió que lo reconsiderara. Ya había suficientes rumores. Tuve que mantener la cara seria. Damián se cubrió la cara con la mano. Gruñó que estaba harto de todos. La ira creció. Apretó el puño. Las venas salieron. Hay rabia en la voz. La orden fue encontrarla inmediatamente mientras hablaba con la prensa. El hombre dio la orden. A toda costa. Pase lo que pase, la niña debe estar aquí. Había un cartel de Terrasur en la pared, con una inscripción sobre la próxima conferencia de negocios. Max y Olivia se acercaron a la fila frente al control de seguridad, donde el guardia de seguridad revisó las credenciales. La espera se prolongó. La niña pensó mirando hacia un lado. Sus pensamientos comenzaron a alejarla de lo que estaba sucediendo. Me vino a la mente el rostro del extraño. Intentó convencerse de que era solo un parecido y nada más. El bolsillo vibró. Max sacó su teléfono y miró la pantalla. El nombre de Tommy apareció en la pantalla. El hombre miró hacia otro lado. La voz se puso tensa. Dijo que se haría a un lado para responder a un llamado. Olivia lo llamó, pero Max ya había desaparecido por la esquina, dejándola sola frente a la puerta blanca y el guardia. La niña miró la pantalla del televisor. El inicio de la conferencia fue anunciado por la voz oficial del presentador. Ella se quedó congelada. Un rostro familiar apareció en el escenario. Las pupilas se dilataron. El mismo hombre del ascensor, presidente de TerraCure. El hombre del traje se presentó como Damian Brown. Olivia recordó haber arrastrado al hombre herido a su apartamento. Ya no había ninguna duda. Era él. Los labios de la muchacha se separaron. Los ojos verdes no podían apartarse de la pantalla. No hubo pensamientos, solo conmoción. Se escuchó una voz en todo el salón. El presidente dijo que la esperanza es una palabra dura para aquellos que están gravemente enfermos. Brown reconoció que cumplir con las expectativas, casi imposible, pero pidió no perder la fe. El hombre insistió en que su empresa se esforzaba por construir un mundo en el que hubiera lugar para la esperanza. El director mostró una presentación. En la pantalla hay una familia sonriente, un niño con un juguete, rodeado de cuidados. Olivia mantuvo sus ojos en la imagen. Una extraña sensación de calor y dolor creció en mi interior al mismo tiempo. La palabra esperanza resonó en mi mente. La niña intentó comprender por qué le conmovía tanto. Mientras tanto, Max estaba en el estacionamiento cerca del auto.
Él todavía sostenía el teléfono cerca de su oído. La voz en el teléfono se oía apagada. Después de preguntar nuevamente, Max se quedó paralizado. Le dijeron que habían encontrado a Tommy muerto. El mundo a nuestro alrededor parecía desaparecer. La mirada se congeló. Se quedó allí, sin poder creer lo que oía. Las palabras no llegaron. Solo pérdida, morgue, condolencias. Mi corazón se hundió y mi mente se nubló. El teléfono se me resbaló de las manos. Golpeó el asfalto y se rompió. La voz seguía saliendo del altavoz. Max apenas logró mantenerse en pie. Se apoyó en el parachoques del coche y se cubrió la cara con la otra mano. Dentro de la sala de conferencias, decenas de manos de periodistas se extendieron hacia el escenario. Todos querían hacerle preguntas al jefe de la empresa. De repente Damian se sintió débil. Se aferró a la mesa y su rostro se puso pálido. El hombre se recompuso. La experiencia ayudó a mantener la calma exterior. Continuó su actuación. Brown miró a Russell en el escenario. Él meneó la cabeza. La mujer no fue encontrada. No estaba entre los invitados. El presidente frunció el ceño. La irritación iba creciendo en mi interior. Estaba seguro de haber sentido a la chica en el ascensor. El sudor apareció en su frente. Mi respiración se volvió trabajosa. El cuerpo tenía dificultades para hacer frente al estrés. La gente empezó a susurrar. La pregunta en la sala era ¿qué le estaba pasando al señor Brown? Se enderezó, ajustó el micrófono y anunció, lo cual le da la palabra al científico jefe de la compañía. Damian se apresuró a ir detrás del escenario. Alguien le gritó intentando detenerlo. Pero Brown no se dio la vuelta ni disminuyó la velocidad. Olivia observó lo que pasaba en la pantalla. El presidente se fue y algo dentro de ella se quebró. Una determinación surgió en mi interior. Se giró y se dirigió a la puerta susurrándose a sí misma. «Tengo que hacerlo». Un guardia de seguridad la recibió en la entrada. Él pidió un pase. La niña dudó. Max aún no ha regresado. El hombre no se movió. Olivia miró hacia atrás. El corazón latía salvajemente. Max no estaba por ningún lado. Ella trató de explicarlo. Ella rogó que la dejaran entrar al menos por un minuto. La respuesta fue estricta. No se podía entrar sin pase. En el pasillo, Russell estaba dando instrucciones. Ordenó a su asistente que trajera agua y anestesia. En ese momento, una voz femenina llamó su atención. Alguien pidió hablar con el señor Brown. El hombre se dio la vuelta y vio a una rubia. Ella insistió. Su voz sonaba desesperada y firme. El secretario entrecerró los ojos. Miré más de cerca. Rasgos faciales, cabello, voz. Todo coincidía. Había un coche negro estacionado en el estacionamiento del edificio. Dentro está Damian, arrancándose la corbata del cuello. Estaba respirando con dificultad. El sudor le corría por las sienes. Mis pensamientos estaban confusos y mi pecho estaba oprimido por el dolor. El hombre estaba seguro de que la niña estaba en algún lugar del edificio. Este sentimiento era inconfundible. La puerta del coche se abrió de repente. Una figura femenina se desplomó en el asiento junto al presidente. Damian miró hacia arriba. La sorpresa brilló en sus ojos. Mi corazón dio un vuelco. Russell miró hacia adentro. Sonrió y se dio cuenta de que era ella. Él se retiró con aire de suficiencia, considerando la tarea cumplida y la culpa levantada. Olivia estaba perdida. Ella los miró a ambos indignada, sin entender lo que estaba sucediendo. La niña se quedó paralizada y su mirada erró. El nombre Damian pasó por mi mente. Ella se dio la vuelta y sus miradas se encontraron. Y el tiempo pareció detenerse. Todo dentro de mí se tensó. Era él. Su respiración era entrecortada y sus labios temblaban. Ella no lo podía creer. El hombre de sus recuerdos estaba parado frente a ella. Ambos parecían desconcertados y confundidos. Sentimos que nuestros corazones iban a saltar fuera de nuestro pecho. Damian se dio cuenta de que el dolor de cabeza había desaparecido por completo. Pero mi corazón latía como loco. Olivia se sorprendió. Su cuerpo reaccionó exactamente igual que aquella noche. La niña ya ni siquiera podía moverse. Me ordené a mí mismo volver en mí. Mirando hacia otro lado, la muchacha insistió en que ella misma estaba buscando al señor Damian. No podía entender por qué lo necesitaban. La muchacha aseguró que necesitaba la ayuda de su compañía. En ese preciso momento, un corresponsal muy valiente estaba tomando una foto a través de la ventanilla del coche. Otros inmediatamente siguieron el ejemplo de sus colegas. Hubo algunos que incluso fueron filmados con un teléfono. Y le preguntaron al señor Brown quién era esta mujer. Russell estaba en el asiento del conductor.
Le sorprendió cómo estos sinvergüenzas sabían cómo descubrir los chismes ajenos. Girándose por encima del hombro, sonrió abiertamente y pidió a los pasajeros que se abrocharan los cinturones de seguridad, porque parecía que se había olvidado un poco de cómo conducir. Olivia quería preguntar algo, pero no tuve tiempo. El pie del conductor presionó el pedal del acelerador a fondo. La niña se sacudió violentamente por el movimiento repentino. Ella incluso estaba bastante asustada por esto. Los corresponsales comenzaron a expresarse de forma desenfrenada. Alguien ordenó subir rápidamente al coche y seguirlos. Nuestra heroína cerró los ojos instintivamente. Al hacer un giro brusco apoyó la mano en el señor Brown, y entonces se miró de cerca a sí misma. Olivia, tartamudeando un poco por la vergüenza, pidió perdón. Damian no entendía por qué era necesario buscarlo. La niña dijo que una rara enfermedad estaba matando lentamente a su hija. Por eso pedí incluir a la niña en la lista para ensayos clínicos. El señor Brown dijo que los candidatos ya habían sido seleccionados. Olivia pidió tomar otro. Esto sería posible si se cubrieran los costos. Damián anunció la cifra de $30 millones. La niña repitió el enorme número como si fuera un eco, sin dar crédito a lo que oía. Nuestra heroína no tenía tanto dinero, pero ella estaba dispuesta a hacer cualquier cosa que el señor Brown le pidiera. Damián le preguntó qué podía hacer, pero entonces Russell vio el coche de los periodistas. Los señaló con la mano, llamándolos idiotas por no saber cuándo rendirse. El asistente dijo que no había nada más que hacer. Prometió encontrarse con el jefe cerca del edificio más cercano. Preguntó si 3 minutos serían suficientes. La respuesta fue afirmativa. Damián abrió las puertas, preparándose para salir del coche. La niña le preguntó qué estaba haciendo. El señor Brown ya estaba de pie en la puerta. Y él dijo, 3 minutos. Olivia tenía mucho que convencerlo. 2 pares de piernas se movían rápidamente. Los tacones de sus zapatos resonaban rítmicamente sobre la calle adoquinada. 2 reporteros intentaron averiguar dónde había ido el señor Brown. Otro dijo que no había visto a la mujer antes, y esto podría haberse convertido en una sensación. Olivia se tapó la boca intentando no delatarse. Ella miró con cautela a los periodistas. Damián preguntó si la niña quería empezar a intentar convencerlo, y aunque aún no habían pasado 3 minutos, ya estaba plenamente atento. Olivia prometió cubrir la totalidad del importe, aunque lleve 10 años o incluso toda la vida. El señor le aseguró que no sería capaz de hacerlo aunque trabajara hasta la muerte. Entonces la muchacha agarró a Damián por su camisa blanca. Ella le recordó que le salvó la vida, y eso debería significar algo. Pero el interlocutor permaneció en silencio, ignorando las palabras de Olivia, y luego se alejó de ella, y anunció que le quedaban exactamente 2 minutos. La niña le pidió simplemente que le dijera lo que quería. Ella ofreció su alma, su cuerpo, para tomar todo lo que tenía. Damián notó que la chica era más atrevida de lo que esperaba. Él la miró atentamente estudiándola, y la muchacha sostuvo su mirada. El señor Brown dijo que no podía cambiar su alma por dinero, pero en lo que respecta al cuerpo, todo debía ser discutido en detalle. La muchacha, sin comprender, pidió perdón. Él se acercó y la abrazó por la cintura. Dijo que con tanta determinación seguramente podría darle lo que quería. Y sin más, Damián la agarró y la echó sobre su hombro, cargándola fácilmente. La niña simplemente hipo nerviosamente. Olivia gritó palabras de protesta, pero el señor Brown se mantuvo firme. Con calma le pidió a la niña que lo abrazara más fuerte. En algún momento nuestra heroína miró hacia abajo, y me di cuenta que los pasos se daban por el aire. Ella inmediatamente gritó de miedo, pero después de unos segundos, Damián la colocó sobre una superficie dura. Los tacones resonaron sobre las baldosas. Russell ya estaba allí esperando. Dijo que el señor Brown llegó con 30 segundos de retraso. Dijo que no estaba solo. Olivia se preguntó qué era. ¿Y era el señor siquiera un ser humano? Luego vino la sugerencia de ir al aeropuerto. La niña respondió que no tenía billete de avión. Los 2 chicos miraron por encima del hombro. La mirada expresaba sorpresa y condena. Alto en el cielo azul oscuro, un avión de pasajeros privado volaba como un pájaro. Nuestra heroína estaba sentada en una silla con la cabeza agacha. Se regañó a sí misma por actuar como una idiota. Se olvidó de que todos los ricos tenían sus propios jets privados. La morena se sentó frente a la chica y bebió café. Le pregunté si su nombre era Olivia Moore. Ella lo confirmó brevemente. Damián le recordó sus palabras de que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa.
La niña asintió levemente con la cabeza, y ella dijo que estaba dispuesta a hacer todo lo que estuviera a su alcance. El señor Brown sugirió que en ese caso llegaran a un acuerdo. Aceptó incluir a la hija de Olivia en la lista para ensayos clínicos, y ella aceptó, para conocerlo. El señor Brown se inclinó hacia adelante escuchando atentamente. Parecía que escuchar una respuesta era para él más importante que cualquier otra cosa en el mundo. Olivia y Damian estaban sentados en el avión. La tensión estaba en el aire. El hombre habló primero. Su condición sonaba dura e inesperada. Olivia se quedó congelada. Ella no entendió inmediatamente lo que había oído. Esta propuesta le pareció una locura. Damian aclaró los detalles. Sin romance, solo contacto regular. La voz era fría como el hielo, como si fuera un contrato comercial normal. Las palabras duelen. La niña lo llamó absurdo. Pero el señor Brown no se inmutó. Le recordó que la propia Olivia estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por su hija. Las mejillas se sonrojaron. La indignación creció. Este hombre la chantajeó como si no conociera límites. La pregunta era directa. ¿Estaba dispuesta a renunciar a salvar al niño? La frase del empresario sonó como una sentencia de muerte. Ante mis ojos apareció una imagen. Una niña llamada Luna acostada en una sala. Cuerpo frágil. Frente sudorosa. Palma apretada. La madre no tenía tiempo para el orgullo. Olivia sabía que no tenía elección. Ella está dispuesta a hacer cualquier cosa por su hija. El puño de la niña se apretó. Su corazón se hundió. Salvar al niño se convirtió en su único objetivo. Ella se encontró con la mirada de Damian. Había acero en su voz. La respuesta fue clara. Ella estuvo de acuerdo. La muchacha dijo firmemente que estaba dispuesta a hacer un trato. Las dudas desaparecieron. Lo único que queda es la determinación. El hombre uniformado habló primero. Aclaró que Max fue la última persona a la que llamó Tommy. El policía lo llevó a la morgue. El aire era pesado, con un olor dulzón y pútrido que opacaba el olor a formalina. El rostro del investigador estaba pétreo. Max no pudo contener sus emociones. Su mirada se movía a su alrededor. Tenía miedo de lo que vería, pero no podía detenerse. El cuerpo frío y rígido de un amigo yacía sobre la mesa. La sábana ocultaba la mayoría de las marcas, pero la mordedura en el cuello era obvia. Mis piernas cedieron. Max se apresuró hacia adelante. Él no lo creyó. El corazón se negó a aceptar la realidad. El investigador explicó que el fallecimiento se produjo el sábado. La entonación sonaba distante, como una estadística. Max recordó ese día. Tommy iba a actuar en una obra de teatro. ¿Por qué no volvió a llamar? Miró la cara muerta. Mi alma estaba destrozada por el dolor. Esto no debería haber sucedido. La mancha en el cuello tenía un aspecto extraño. Max se inclinó. El corazón empezó a latir aún más fuerte. Él hizo una pregunta. El investigador asumió que se trataba de una mordedura. La arteria carótida está afectada. No parecía una mordedura de mascota. Hubo una versión sobre un animal exótico. Pero sonaba absurdo. Tommy ni siquiera podía cuidar de sí mismo. El policía pensó en ello. La versión no cuadraba. Suspiró recordando los detalles para sí mismo. Max se paró junto al cuerpo. La mano temblaba. El frío penetraba hasta los huesos. Tocó la palma de su amigo. Quería decir adiós, o al menos obtener algún tipo de respuesta. De repente los dedos se crisparon y se cerraron. Max quedó desconcertado por la sorpresa. Esto no pudo haber sido un accidente. Un grito rompió el silencio. El investigador se dio la vuelta. La mirada del agente del orden se alarmó. Max se desplomó en el suelo. Señaló el cadáver. Y tartamudeó y dijo algo sobre la mano del cadáver. El corazón latía como un tambor. El investigador explicó que a veces esto sucede. Se sabe que los músculos se contraen espontáneamente después de la muerte cerebral. Max no lo creyó. Estaba seguro de que no era un espasmo. Tommy apretó sus dedos. Volvió a mirar su mano. La piel bajo mis dedos estaba helada. Quizás realmente fue una alucinación. El sol salió sobre el rascacielos de cristal. El día comenzó brillante y engañosamente cálido. Minson admiró la habitación. Luna escuchó con curiosidad y apretó su mano con fuerza. Minson explicó que allí era acogedor, como un hotel. Olivia no pudo evitar hacer un comentario. Ella pidió no confundir al niño, pero entonces ella sonrió levemente. Mi amigo tenía razón. Realmente me sentí como en casa aquí. Ha surgido una gran oportunidad. Mirando a lo lejos, Olivia pensó que esta era su oportunidad. Quizás la luna pueda salvarse. De repente Minson se quedó sin aliento.
Vi una cara familiar. Era Damian Brown. El nombre fue dicho en voz alta. Olivia se giró bruscamente. Una punzada de reconocimiento me apuñaló por dentro. Estaba de pie, con traje de negocios, hablando con el médico. El rostro está concentrado y frío. El artículo mostraba a una chica en el auto con él. Los periodistas hablaron sobre la nueva novia del señor Brown. Olivia se sonrojó. Ella se sonrojó e interrumpió a Minson, insistiendo en que fue un malentendido. La niña estaba avergonzada. Intenté cambiar de tema. Mi amiga ya lo adivinó. Era ella. El médico se acercó. Se presentó como el Dr. Allen. Fue responsable del tratamiento de la luna. Olivia estrechó la mano de la niña y se presentó como la madre de la niña. Ella no podía apartar los ojos de Brown. Damián se sintió terrible. Todo dentro de mí se estaba encogiendo. La paciencia se estaba derritiendo. Olivia tenía miedo de cometer un error. Ella mantuvo la compostura intentando mantener la calma. El médico invitó a Luna para un examen. La niña del vestido rosa apretó los puños y miró a su madre. Luna preguntó si su madre iría con ella. La respuesta fue suave. Por supuesto, mamá irá. Damián cerró los ojos. El dolor de cabeza ha vuelto. Apenas pudo contener un grito de dolor. El médico tomó a Olivia aparte. Quería hablar. La niña estaba confundida, no quería dejar a su hija. Minson se ofreció a ir con el bebé. Olivia no tuvo tiempo de objetar. Su amiga le quitó la mochila amarilla y le dijo que ella podía manejarla. Damián le recordó con impaciencia que estaba esperando. La voz cortó el aire. Olivia lo siguió. Agradecido Minson. Ella simplemente agitó su mano. El amigo los vio irse y pensó. Definitivamente había algo pasando entre ellos. En ese momento la niña se quedó congelada. Alguien llamó su atención. La secretaria de Brown apareció ante mis ojos. El cabello rubio y la mirada gélida me parecían familiares. Olivia corrió tras el presidente. Caminó rápidamente sin darse la vuelta. La muchacha lo llamó. Quería saber a dónde iban. No hubo respuesta. Brown estaba tenso. Todo estaba hirviendo dentro. Los pasos se hicieron más agudos. Él esperaba. Que el dolor desaparecerá. Si la niña está cerca. Pero por alguna razón no funcionó. Damián miró a su compañero. Había ira en sus ojos. Olivia estaba asustada. Y se preguntó qué había hecho mal. El cielo estaba despejado. Una luz suave se filtraba a través de las paredes de cristal del rascacielos. Max salió del ascensor con su teléfono en la mano. La cámara de la luna debe haber estado en algún lugar aquí en este piso. Él se detuvo. Tomé una respiración profunda. La idea de que Luna iniciara el tratamiento parecía poco realista. El corazón latía más rápido de lo habitual. Una voz familiar se escuchó desde atrás. Max reconoció la entonación. Se giró tenso y caminó hacia donde provenían las palabras. Dobló la esquina y se quedó congelado. Olivia apareció ante mis ojos. Ella se paró contra la pared. Había otro hombre a su lado. Max dio un brusco paso hacia adelante. Todo dentro se encendió. Sentí una opresión en el pecho. Mis sienes palpitaban. Los puños se apretaron solos. El señor Brown acorraló a la niña contra la pared. Sus palmas descansaron sobre sus hombros. Fue como si una llama se hubiera encendido entre ellos. Todo ocurrió hace apenas 10 minutos. Hace 10 minutos Olivia corría tras un hombre. El corazón latía con fuerza. Los pensamientos corrían. Intenté comprender hacia dónde se dirigían y qué significaba todo aquello. Brown caminó en silencio. Luego le preguntó si había cambiado. La cabeza le dolía cada vez más a cada segundo que pasaba. Él no entendió la razón. Damián se acercó. La distancia entre ellos desapareció. El corazón de Olivia latía más rápido. El aire se hizo más denso. El hombre se inclinó. Su rostro estaba muy cerca. La mirada era penetrante. La voz sonaba cansada. A Olivia le costó mucho contenerse. Ella se sonrojó. Ella pidió parar. Una ola de excitación ardía desde dentro. Damián se apoyó contra la pared. La frente se inclinó hacia su hombro. Exhaló, sintiendo que sus manos temblaban. La respuesta era obvia. Ella no había cambiado. Brown se dio la vuelta. Él dijo que ella podía ir. La niña lo miró a los ojos. Tenía dudas. Tal vez debería llamar a un médico. El hombre apretó los dientes. Apenas podía contenerse. Le dije a Olivia que no se preocupara. Su rostro permaneció frío. Olivia se quedó en silencio. No encontré nada que decir. No lo reconocí como solía ser. La niña se dio la vuelta. Ella se alejó lentamente. Las palabras quedaron atrás.
Los hombros estaban tensos. Unos pasos resonaron por el pasillo. Sonaban tranquilos pero pesados. Cada movimiento se realizó con esfuerzo. Brown se desplomó contra la pared. El cuerpo se hundió como si lo hubieran derribado. Ya no podía mantenerse en pie. La mano llegó al bolsillo con dificultad. El teléfono temblaba entre sus dedos. Debería haber llamado a Russell. La situación empeoró drásticamente. Las pupilas brillaban de color amarillo. La luz en los ojos se volvió terriblemente brillante. Los números para marcar el número estaban visibles en la pantalla del teléfono. La pantalla nadaba ante mis ojos. No tuvo tiempo de marcar antes de que todo empezara a oscurecerse. La cabeza cayó hacia un lado. Ya no quedan fuerzas. La mano que sostenía el teléfono cayó. La conciencia se desvaneció. Max sostenía una taza de té. Intenté hablar. Las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. Quería confesar, pero no pudo. Justificado. Dijo que estaba cansado. Se culpó a sí mismo. Dudé si valía la pena contar todo tal como es. Olivia preguntó por qué desapareció durante la conferencia. La entonación era cautelosa. Max bajó la cabeza y dijo que Tommy estaba muerto. Los ojos se oscurecieron. Todo dentro se puso patas arriba. Olivia estaba en shock. Pregunté cómo sucedió. No podía creer lo que oí. Max explicó. La policía cree que el niño fue asesinado por un animal salvaje. La voz sonaba apagada. Olivia no entendió. Pregunté si había ocurrido en el centro de la ciudad. Las palabras sonaban irreales. Todo parecía imposible. Max admitió que estaba confundido. Los pensamientos se ahogaban en el miedo. La verdad le asustó. El chico tenía miedo de decir más. Sabía que quizá no lo creería. Lo que presencié antes en la morgue. La luna llena brillaba a través de las nubes. La luz estaba oculta tras un velo negro. La noche estaba cayendo. Turner se quedó junto al cadáver. Estaba esperando a otro chico. No le gustó el retraso. Supuso que estaba buscando una mujer otra vez. Entraron los hilos. Su rostro estaba sombrío. La mirada es pesada. Cada paso fue difícil. Admitió que visitó el café. Estaba buscando una mujer con el aroma de Julia. Pero no quedaron rastros. Ahora había otra mujer trabajando en el café. Cabello castaño corto. El empleado anterior desapareció sin dejar rastro. Me vinieron a la mente los rasgos de aquella muchacha. Cabello, ojos, mirada confusa. Turner recordó el gol. Me dijo que me concentrara. Levantó la sábana. Es hora de afrontar la verdad. Tommy estaba acostado debajo de ella. El rostro estaba pálido. La marca en el cuello es espeluznante. La mordedura parecía inhumana. Los hilos se congelaron. Los ojos se abrieron. Mi corazón latía con fuerza en mis sienes. Reconoció el miedo. Este cadáver era diferente. Los colmillos brillaban en la luz. Blanco, nítido. Desprendían un aire amenazante. Algo salió mal. Silos dijo. Que esto podría ser otro fracaso. Pero Turner estaba seguro de que era al revés. Los ojos de Silas brillaron en azul. Él no lo creyó. Quise objetar, pero las palabras se quedaron atascadas. La luna llena brilló en el cielo. La luz cayó sobre el cuerpo. Turner observó con una sonrisa depredadora. Todo salió como debía. El poder de Silas llenó su cuerpo. Apenas podía contenerse. Cada célula vibraba de tensión debido a la luna llena. La mano agarró el borde de la mesa y comenzó a transformarse en la garra de un depredador. Turner comentó todo con una sonrisa. El experimento fue un éxito. La bestia apareció, y él era real. Los hilos se congelaron. Había un lobo parado frente a él. Gris, salvaje. Tommy, que fue mordido en el cuello, volvió a la vida. Los músculos del depredador se tensaron bajo su pelaje. La saliva goteaba de la boca descubierta. Los ojos brillaban con una luz amarilla. Los colmillos brillaron, y su rostro se distorsionó en una sonrisa depredadora. Silas permaneció imperturbable ante el depredador desnudo y agresivo. Parecía que lo habían conseguido. Esta fue su primera beta. Se habló anteriormente de que este tipo sería un gran hombre lobo. Mientras tanto, el lobo, agachando la cabeza, se disponía a saltar. Sus ojos color ámbar brillaban, y la saliva goteaba de los afilados colmillos de la boca descubierta. El animal se apartó de la mesa y dio un salto. Los chicos estaban asombrados por sus habilidades. Pronto la boca del depredador estuvo lista para infligir una mordedura fatal a su víctima. Los bisturíes, las pinzas, la bandeja y las gasas cubiertas de sangre cayeron al suelo con un sonido metálico. Una pata con garras cubierta de pelaje blanco aterrizó en el cuello del lobo, sujetándolo al suelo.
El niño gritó a Silos que no causara ningún daño. El lobo blanco respondió que observaría el comportamiento y decidiría por sí mismo qué hacer. Silos colocó su pata sobre la cabeza del recién convertido hombre lobo caído. Ahora estaba lleno de fuerza. El nuevo hombre lobo gruñó enojado, pero el lobo blanco solo presionó su enorme pata con más fuerza contra las frías baldosas del suelo, obligándolo a someterse a su autoridad. El interlocutor sugirió que el hombre lobo entendía quién era su líder, y le preguntó a Silas cómo se sentía acerca de ser dominante. ¿Su fuerza aumentó? Pronto las patas del lobo blanco comenzaron a transformarse en piernas humanas. Las garras fueron las últimas en cambiar. Al hombre lobo le quedó claro que cuanto más vetas creara, más poder tendría. El niño le ordenó a Ternet que parara su parloteo. Silos expresó su desconfianza hacia él. Pero yo estaba preparado para ver en qué llegarían al final. El rubio miró por encima del hombro. El joven sentado en el suelo se apretó contra la pared por miedo. Tenía miedo del monstruo. Silos hizo un comentario despectivo. Se quedó de espaldas a la ventana. Una luna llena y pálida se asomaba. El joven estaba cubierto de sudor por el miedo. Pidió clemencia, temblando con todo su cuerpo. Pero pronto una boca despiadada y con colmillos se reflejó en sus ojos. Se escuchó un grito. Las ventanas de los edificios altos todavía estaban iluminadas. La luna colgaba en el cielo sobre la ciudad. Estaba ligeramente cubierto por nubes ligeras. Los rayos del sol inundaron la oficina de la compañía farmacéutica. Damian estaba acostado en el sofá. Era evidente que no se sentía bien. Russell se acercó y preguntó cómo se sentía el jefe. La enfermera lo llamó. Todo estaba al límite, y el señor Brown podría convertirse en lobo a plena luz del día. Pero él no entendió y volvió a preguntar por la enfermera. El asistente dijo que Olivia Moore le pidió a un médico que lo revisara. Ahora todo quedó claro para Damian. Resultó que los efectos secundarios del fármaco se intensificaron, y debido a esto, le resultó más difícil reprimir sus instintos. Russell maldijo. No había tiempo para todo esto. Al fin y al cabo, la junta de accionistas ya estaba prevista para esta semana. Creí que valía la pena cancelarlo. Damian aseguró que todo saldrá según lo previsto. El asistente tenía dudas. Después de todo, el señor Brown ya había hecho suficiente ruido en la última conferencia. El jefe dijo que quería realizar un experimento. Iba a repetir lo que pasó esa noche. Se aclaró dónde estaba Olivia Moore ahora, y nuestra heroína estaba en su apartamento. Su ventana estaba iluminada desde dentro, aunque todos los vecinos ya habían apagado las luces y se habían acostado. Max estaba de pie en el medio de la habitación con libros y un osito de peluche en sus manos. Pregunté si esto también era necesario. La niña dijo que el nombre del oso era Grimaldi, y el juguete era necesario para su hija. El interlocutor quedó sorprendido por el nombre. Olivia dijo que ese era el nombre de la pizzería donde Luna tuvo su primera convulsión. Luego fue el cumpleaños de la hija de nuestra heroína, y preparó este osito de peluche como regalo. Mamá y Luna se lo estaban pasando genial, y se lo estaban pasando genial. De repente algo extraño empezó a pasarle al niño. El rostro del joven se tensó y sus cejas se juntaron. Al ver esto, Olivia recobró el sentido y pidió perdón. La muchacha aseguró que no quería iniciar esa conversación, pero Max entendió todo. Él la apoyó de manera amistosa y colocó su mano sobre su muñeca. Dijo que todo estaba bien, y que la niña pudiera hablar con él sobre cualquier tema. Nuestra heroína pensó en todo y si tenía derecho a hablar con Max. Y valió la pena contar lo que le pasó a Damian Brown. Olivia lo pensó y decidió no hacerlo. Después de todo, su amiga ya estaba en shock por la muerte de Tommy. Ella le dio las gracias a Max, y ella prometió contarle todo. Entonces sonó el timbre. Nuestra heroína miró hacia la puerta principal. Ella no esperaba a nadie, y ya era tarde en el día. El chico se ofreció voluntariamente a ir a abrir la puerta. Tomando la pluma, preguntó cómo podía ayudar. A través de la rendija de la puerta apareció una maleta. El visitante nocturno preguntó si Olivia Moore estaba en casa. El moreno que entró no era otro que el mismísimo señor Damian Brown. Max se sorprendió al ver al famoso hombre de negocios en la puerta del apartamento de su novia a altas horas de la noche. Nuestra heroína se acercó a los chicos y le preguntó al huésped no invitado qué estaba haciendo allí. Expresó que había un asunto urgente que necesitaba ser discutido con ella según su contrato. Olivia hizo una mueca. Max preguntó severamente si el respetable hombre había visto la hora del día. Dijo que no era apropiado presentarse tan tarde en casa de alguien. Damian insistió en que lo mismo podría decirse de su interlocutor.
Aseguró que el asunto solo le concierne a él y a Olivia Moore personalmente. Damián se dio cuenta que la niña no era consciente de lo que había sucedido, y le sugirió al chico que le preguntara personalmente a Olivia. El señor Brown le hizo a nuestra heroína una pregunta directa. ¿Era un invitado no deseado allí en ese momento? Max también estaba esperando la respuesta de la chica. Después de llamarla por su nombre, comenzó a mirarla expectante. Nuestra heroína cerró los ojos y comenzó a pensar. Ella se enfureció por la decisión del señor Brown de comportarse como le placía. En mi mente lo llamé un tipo insolente. Después de una pausa, Olivia invitó al señor Brown a entrar en un tono moderado. Max se sorprendió y no podía creer lo que veía. Se preguntó qué tan cerca debía estar para permitir que el perdón llegara al apartamento en mitad de la noche. El chico miró a su novia. Olivia estaba de mal humor y frunció el ceño. En el fondo del refrigerador había dibujos infantiles sobre imanes. Y en los estantes hay frascos con especias y bolsas de cereales. Max apretó los puños, apenas conteniéndose para no mostrar emociones negativas. Nuestra heroína vio cómo cambió la cara de Max, y ella pidió que le explicara todo. El joven anunció su decisión de irse, y volviéndose hacia la puerta, anunció la posibilidad del próximo encuentro en el hospital. La niña llamó a Max por su nombre. Ella pidió parar, pero él ignoró su llamado y continuó la acción. El señor Brown miró al joven. Se preguntó por qué ese nombre ya le resultaba familiar. Entonces Damian recordó de repente que había sido él quien había realizado la entrevista el otro día. Pronto las puertas se cerraron detrás de Max. La muchacha le pidió al señor Brown que no volviera a aparecer así sin avisarle ni invitarle. Damian, sin esperar invitación, entró en el apartamento. Preguntó en tono sorprendido cómo la señorita Moore había sugerido salir en citas en ese entonces. Ella dudó antes de responder. El caballero colocó su maleta de cuero negro en el suelo. Iba a discutir todos los detalles de su contrato hoy. Pronto Damián colocó papeles sobre la mesa. Fue un acuerdo que delineaba claramente la manera en que se llevarían a cabo sus reuniones. La niña no entendía por qué esto era tan necesario. Ella leyó página tras página cuidadosamente, y luego expresó su desacuerdo con el punto en el que Olivia Moore tuvo que seguir todas las instrucciones de Damian Brown. El empresario sacó del bolsillo interior de su chaqueta un bolígrafo con dibujo dorado. Se lo entregó a la niña en silencio. Le pidió a Olivia que firmara el documento. Nuestra heroína dudó, indecisa. La niña se detuvo y pensó. Su rostro se distorsionó. Le pregunté por qué tenía que hacer esto. Su mirada se deslizó hacia el osito de peluche de su hija. Grimaldi fue colocado cuidadosamente en el borde de la mesa por Max. De repente una imagen apareció ante los ojos de la madre. La niña rubia sonrió y abrazó a su nuevo osito de peluche. Sus ojos brillaban de alegría. Olivia preguntó si el señor Brown haría todo lo posible por su hija. La respuesta fue afirmativa. Nuestra heroína literalmente le arrebató de las manos a su empleador el bolígrafo con la firma. Y empezó a firmar los papeles con garabatos. El señor Brown estaba satisfecho. Y le preguntó si se acordaba detalles de su primer encuentro. La niña confirmó brevemente. Damian preguntó si pasó aquí en este sofá. Arrojó su chaqueta sobre el apoyabrazos. El joven se desabotonó apresuradamente la camisa. Olivia tartamudeó un poco mientras le preguntó qué pensaba hacer. El señor Brown expresó su deseo de recrear los acontecimientos de esa noche. Recordó estar sentado en el sofá, y la niña estaba vestida con algo azul. La mano del joven se deslizó alrededor de la cintura de Olivia. La niña pidió parar. Pensé que no había necesidad de eso. Ella tenía la camisa que el invitado rompió. Pronto nuestra heroína ya estaba vestida con la misma ropa que había llevado esa noche. Ella se sentó nuevamente al lado de su empleador en el sofá. Ella preguntó qué debería hacer a continuación. Damian le pidió que se sentara a su lado un rato. La niña no entendió, y al moreno le pareció extraño que no sintiera ningún cambio. Igual que aquella vez en el hospital. Supuse que era porque hoy no llovió, pero luego descartó el pensamiento, y miró de reojo la maleta abierta. Hice otra suposición. Mientras tanto, Max estaba inquieto. Después de todo, Olivia no tenía idea de lo peligroso que podía ser ese hombre. Quería advertir a la muchacha que se mantuviera lo más lejos posible de ese tipo. El joven se agarró la cabeza. Le preocupaba si tenía derecho a hacer esto. Después de todo, él mismo le sugirió a Olivia que pidiera ayuda al director de la compañía farmacéutica. Entonces su teléfono inteligente vibró. Max tomó el dispositivo y aceptó la llamada entrante. Eran de la policía.
Lo que le dijeron parecía imposible. Resultó que el cuerpo de su amigo Tommy había desaparecido de la morgue. El funcionario aseguró que se hizo todo lo posible para encontrarlo. Max dijo que llegaría pronto. Pero el policía dijo que no valía la pena. El caso se mantuvo en secreto y no será presentado al público. De repente el joven recordó cómo en la morgue el cadáver de su amigo le había agarrado la mano, y él creía que tenía que resolverlo todo por sí solo. Olivia, indignada, le preguntó al señor Brown qué estaba haciendo, y ella misma retrocedió, paso a paso. Damian puso el arma en sus manos. Pidieron tomar el arma y pidió dispararle. La niña se quedó congelada. Había sorpresa en sus ojos. La mano temblaba, mientras bajaba lentamente el arma sobre la mesa. El hombre la observó sin apartar la mirada. Los dedos se aflojaron. El acero tocó la madera. La pistola yacía entre ellos, como un argumento final. Olivia murmuró que había ido demasiado lejos. Brown no apartó la mirada. Una sombra de tensión apareció en su rostro. Reconoció lo absurdo de la situación, pero no podía probar su fuerza de ninguna otra manera. El hombre puso su mano encima. El toque era firme. El arma estaba nuevamente bajo su palma. Damian habló. La seriedad en la voz era aterradora. Sacó su arma. Él se inclinó hacia adelante, inclinándose hacia ella. La camisa estaba desabotonada. El cofre se levantó rápidamente. Las palabras sonaban como una frase. Damian apuntó lentamente el arma hacia su propia mano. Su voz no vaciló. Él pidió una cosa: ser curado de la misma manera que aquella noche. Olivia se atragantó. El pulso latía furiosamente. Los ojos se abrieron de par en par. Ella no lo podía creer. Esto es una locura. Esto es un auténtico chantaje con sentimientos. El dedo se deslizó hacia el gatillo. En un instante todo cambió. La niña corrió hacia adelante. La voz se escapó de sus labios. La llamada fue penetrante. Mi respiración se volvió trabajosa. Los dedos alcanzaron la pistola. Él no se movió. El rostro permaneció helado. Todo parecía un sueño. La niña interceptó el arma. Se me escapó. Cayó sobre la alfombra. Mi corazón retumbaba en mis oídos. Mis dedos temblaban. Solo quería una cosa: detenerlo. Olivia chocó accidentalmente con un hombre. Se desplomaron juntos en el sofá. Mi pecho hervía de ira. Ella agarró la tela de su camisa. Había reproche en la voz. No debería haberse lastimado. Un destello de duda brilló en sus ojos. Damian aseguró que no importaba. Él resistirá. Para ella, según él, este acto es solo un pretexto para el chantaje. Sus dedos se deslizaron por su cintura. El cuerpo se tensó. Ella no esperaba esto. El hombre continuó. Mencionó su posición, las drogas y la prensa, cualquier cosa que pudiera usarse en su contra. Olivia se quedó allí. Las miradas se movieron en todas direcciones. Mi corazón latía alarmantemente. Dijo que definitivamente sería adecuado para un periodista. Estas insinuaciones la enfurecieron. La niña apretó los puños. El pecho se elevaba de manera desigual. Me acordé de mi hija. Todo lo vivido, todos los que ayudaron. Fe en la bondad. Ella no pudo guardar silencio. Olivia exclamó que no podía quedarse de brazos cruzados mientras alguien sufría. Eso era todo lo que ella era. Así la crió la vida. Y la luna. Ante sus ojos apareció un dibujo de su hija. Olivia y Max se tomaron de la mano. Luna estaba parada entre ellos con un osito de peluche. A la derecha están Minson y el jefe. Todos estaban sonriendo. Había una familia. La niña admitió que ayudaría a cualquiera. En aquel entonces, Damian simplemente necesitaba ayuda. No porque sea presidente, sino porque resultó herido. La voz se quebró. Las lágrimas llenaron los ojos. Ella no quería arrepentirse. No quería que la amabilidad fuera percibida como debilidad. Olivia exhaló. Ella le preguntó por qué la trataba con tanto desprecio. Sus palabras fueron directas. Las preguntas seguían llegando. Brown estaba perdido. La sorpresa se congeló en sus ojos. Quizás no esperaba lágrimas. Quizás esperaba ira. Pero eso no. Los pensamientos de la muchacha volvieron al beso. Esa noche. A esa mujer. Julia. Un nombre pronunciado a través de un grito. Olivia lo vio congelarse. La mirada lo atravesó por completo. Él no podía creer que ella lo supiera. La niña continuó. Esa noche gritó el nombre de otra persona. Todo empezó a aclararse. Demasiadas coincidencias. Demasiado dolor. Ella rogó. Quería entender. ¿Quién era Julia? ¿Cómo está conectado? ¿Por qué todo fue así? ¿Por qué desapareció?
¿Por qué estaba cubierto de sangre? Pero él no oyó. Julia apareció ante mis ojos. Ella estaba parada cerca. Lloró. La misma mirada. El mismo dolor. Ella era como un fantasma del pasado. Características. Cabello. Voz. Todo coincidía. El horror se apoderó de mi corazón. Se dio cuenta de lo parecida que era Olivia a esa mujer. La mano se deslizó desde su cintura. Se levantó lentamente. Dijo que ya era hora de parar. La confusión brilló en sus ojos. Ella no entendió de qué estaba hablando. El hombre se estaba vistiendo. Él se fue. La bolsa estaba en su mano. Todo llegó a su fin. Pero mi corazón se hundió por la forma en que terminó. Él salió. La puerta se cerró de golpe. La niña se quedó sola. Los labios temblaron. Todo dentro estaba ardiendo. Las lágrimas no pararon. El dolor no desapareció. El teléfono sobre la mesa vibró. El destello de la pantalla se reflejó en sus ojos. El nombre en la pantalla hizo que mi corazón diera un vuelco. La mano se extendió. Olivia cogió el teléfono. Tomé una respiración profunda. Respondí la llamada entrante. El jefe estaba en la línea. La voz sonaba cálida. Preguntó por la luna. Las palabras fueron reconfortantes. El hombre dijo que el niño es lo más importante. Olivia contuvo las lágrimas. Me disculpé por haber sido despedido. Pero en respuesta escuché comprensión. Lo más importante es cuidar a mi hija. El jefe me pidió que me centrara en la recuperación. Apoyo prometido. La niña apretó el puño. El dolor disminuyó por un momento. Mientras tanto, en algún lugar de la oscuridad, apareció un jeep negro. La puerta se abrió. Salió un hombre. Era Russell. Preguntó si hubo éxito con Olivia Moore. Estaba interesado en el progreso. Pero Brown estaba sombrío. La bolsa en su mano temblaba. Las palabras brotaron de sus labios. No tiene intención de continuar más tiempo. Decidí buscar otro camino. La secretaria se quedó estupefacta. El asistente no lo podía creer. Gritó y se indignó. Me recordó al consejo de accionistas que todo ya está decidido. Brown apretó la puerta del coche. La ira y el dolor luchaban en el interior. Solo había una voz en mi cabeza. No podía causar daño. Admitió mentalmente que estaba preocupado. No se trata del proyecto. No se trata de la empresa, sobre ella. A esa hora reinaba la atmósfera habitual en el Club Bicamay. El cartel rosa parpadeaba con neón. Silo se desparramó en el sofá. En una mano hay un vaso y en la otra un teléfono. Él leyó el artículo. Fotos. Sobre esa misma mujer. Brown estaba en la foto, con la que se parece a Julia. La cara de la niña seguía volviendo a mí. La copa de cristal golpeó la mesa con estrépito. El coñac se derramó por el borde. Silos apretó el teléfono. Allí dentro todo hervía de ira. Los pensamientos eran ruidosos. La determinación brilló en sus ojos. El pensamiento me golpeó como una descarga eléctrica. El niño debe regresar. Encuentra a esa mujer. Descubra quién es ella realmente. De una vez por todas.